Buenas noches, queridísimos telespectadores de Origen. Hoy tenemos un programa, y les pido disculpas, sobrevenido, pero sobrevenido también porque lo son las circunstancias. Estamos viendo momentos, horas históricas de un suceso que desde luego quedará en la retina de todos nosotros, que recordaremos en el futuro y que pasará a los libros de historia con imágenes inolvidables que hemos visto en las últimas 48 horas. El intento de asesinato del expresidente y candidato republicano Donald Trump. Ya saben, un tirador que fue abatido por el servicio secreto en una respuesta que a todas luces no fue lo suficientemente rápida, en un dispositivo que está en cuestión, en unas situaciones muy controvertidas, con una polarización ideológica en Estados Unidos brutal. Y si ahora mismo, si en estos momentos Donald Trump hubiera sido cadáver, hubiera fallecido, a nadie quepa ninguna duda que los sucesos que se habrían desarrollado en Estados Unidos habrían sido violentos y puede, algunos dicen incluso, dar pie a la justificación de un estado de excepción por parte de Joe Biden, que hubiera desde luego pospuesto las elecciones presidenciales. ¿Quién sabe qué más? Por suerte, eso no sucedió. Donald Trump sigue con vida, eso sí, por un fortuito giro de cabeza en el último milisegundo. Recuerda también esa mano invisible que salvó la vida de Alejo Vidal Quadras muy cercanamente de estos platós de televisión. Y la historia se ha escrito de otra manera por ahora. Hoy vamos a debatir, en consecuencia, por qué es tan peligroso Trump, si es que es peligroso. Hay teorías y opiniones de toda índole. Hay quien dice también que ha sido montaje por parte del propio equipo de Trump para ganar las elecciones. En fin, se han oído de todo. Desde luego, descartamos las barbaridades de personas que deberían buscar ayuda rápidamente psicológica al digamos, estar tristes o no haber, o manifestar que debería haber tenido mayor tino, mayor puntería el tirador. También, desde luego, desgraciadamente, propiciado por esa polarización, desquiciamiento ideológico que estamos viviendo no solamente en Estados Unidos. Desde luego, desde aquí, el equipo de Negocios TV se solidariza y manifiesta su pésame al trágico fallecido en aquella plaza, en aquel aeródromo de Pensilvania, y los dos heridos que, por suerte, según parece, ya no corre riesgo su vida. Repito, hoy vamos a abordar esta cuestión. ¿Cuál es el planteamiento ideológico de Donald Trump? ¿Qué ofrece de manera novedosa Donald Trump? ¿Qué amenaza Donald Trump, ya sea para quienes lo quieren ver muerto, como para quienes no quieren simplemente que llegue a ser presidente? Esta noche lo desgranamos, lo debatimos, lo analizamos en Origen. Para ello, 4 invitados, como siempre, con una reputación pública clara e intachable, con una formación muy acurada para poder ofrecer hoy un punto de vista, desde luego, como siempre, diverso, que es lo importante, es lo fundamental, diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, formadas siempre, desde luego, pero sobre todo para que sean ustedes quienes lleguen al origen y se formen su propio criterio. En primer lugar, tenemos la suerte de contar esta noche con Juan Antonio de Castro, doctor en Economía y exfuncionario de Naciones Unidas. Juan Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias por invitarme, encantado. También contamos con Margarita Márquez Padorno, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches, Margarita. Buenas noches. Encantado de tenerte esta noche. Igualmente, siempre es un placer. Contamos también como invitado con Sergio Castaño, profesor de Relaciones Internacionales en diferentes almas maters, y también le agradecemos mucho que haya hecho el esfuerzo de haber venido. Muchísimas gracias por contar conmigo. Con el poco aviso que hemos tenido. También quiero agradecerle al equipo de Negocios TV porque, como saben, pues teníamos un programa diferente para hoy, que haremos la semana que viene seguramente, pero las circunstancias lo requerían, así que se lo agradezco también a todo el equipo. Pablo Perpiñá es el cuarto integrante del programa de hoy. Muy buenas noches, Pablo. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Pablo es diputado en la Asamblea de Madrid por el partido Más Madrid. Y antes que nada me gustaría
que dieran su punto de vista. Obviamente no vamos a debatir quién está a favor o en contra de que se haya atentado contra la vida de Donald Trump, pero sí sobre las circunstancias políticas que se están ahora mismo dirimiendo en Estados Unidos, y no seamos ingenuos, que también afectan al conjunto de Europa, además en un marco, en un paréntesis, yo creo, bastante tenso, como no hemos vivido en las últimas décadas. Se está hablando cada vez más de, en fin, sea de manera exagerada o no, de armamento nuclear. Tenemos una guerra en Europa, tenemos una implicación directa de los países europeos, tenemos la OTAN en cuestionamiento, tenemos un atentado hace poco también en Europa contra un presidente, Robert Fico. Creo desde luego que podemos hablar largo y extenso esta noche de los postulados y de las líneas ideológicas en clave geopolítica internacional y nacional que enmarca tanto Trump como Biden. Así que un minuto cada uno para exponer lo que quiera a nivel introductorio. Pues muchas gracias. La verdad es que yo creo que hemos pasado al borde de un cataclismo que hubiera sido si realmente el asesino lo logra, ¿no? Desgraciadamente. Es decir, se hubiera roto Estados Unidos, como hemos mencionado, habría causado todavía más división, habría puesto en estado realmente de peligro total la situación y las elecciones, por supuesto. Que se contagie a Europa y al resto del mundo, claro, nosotros somos en Europa un poco el reflejo de lo que pasa allí. Y esto que se ha convertido ya en una lucha, no entre dos candidatos, sino entre dos visiones, yo ya no diría dos ideologías. Hemos ido más allá de las ideologías, el contraste y ese famoso crispación que se nota en Estados Unidos y que les gusta tanto hablar de crispación. La crispación es buena. La crispación, el hecho de discutir, el hecho de que el otro tenga una idea contraria y se la arrebatas, es una maravilla, ¿no? Pero se ha considerado la crispación como, por parte de lo que yo llamo, lo que llama Trump, los globalistas, pues parte de los globalistas es el considerar que no puede haber crispación, porque no puede haber alguien que vaya en contra de las sacrosantas estructuras globalistas, wokistas o como le queramos llamar, de lo políticamente correcto. Entonces yo creo que estamos en un mundo en el que hay dos visiones, están los globalistas y están los patriotas o soberanistas o como le queramos llamar, y que hemos superado ya a la derecha, a la izquierda, e incluso lo vemos aquí en España con el Partido Popular, el Partido Socialista. Creo que estamos ya en otra cosa y que eso que está pasando en Estados Unidos va a hacer sombra sobre Europa. Las elecciones, que posiblemente las ganará Trump, lógicamente, por todo lo que estamos viendo, sí llega, porque nos estamos acercando a demasiada violencia, pues las elecciones van a cambiar muchísimas cosas. No sé hasta qué punto Europa, pero también porque Europa está en el fondo y a través de las presiones de los lobbies de Bruselas y demás, muy, muy influenciada por todo esto, ¿no? Entonces, al final, lo que nos encontramos es que incluso en nuestro propio país no sabes ya a qué atenerte, ni de qué lado votar, ni de qué lado ponerte, cuando quieres hacer una pelea realmente globalista, antiglobalista, porque aquí realmente hay muy poco antiglobalista. Y el mundo en este momento se está dividiendo en dos. Margarita, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues retomo lo que comenta nuestro compañero y sí que es cierto que estamos mucho más allá de ideologías, son posturas vitales. Yo creo que englobarlos en dos me parecería demasiada simplificación. Pero sí que es cierto que al final arrastran, ¿no?, ambas cuestiones. Todo además permeado de históricos movimientos populistas, ¿no?, a los cuales se acogen, ¿no? Trump es el que lleva el repóquer de asers, ¿no?, con todas las grandes cuestiones que arrastran a las masas. Entonces, bueno, hechos como el de este atentado probablemente lo que nos haga es, deberíamos frenar y parar, pero ¿quién frena la máquina, ¿no? Como diría Ortega y Gasset, el problema no es quién manda en el mundo, sino que en el mundo no mande nadie, ¿no? Entonces, es un problema de quizás, está bien que haya polémica, pero también debería haber diálogo y creo que parlamento es la última palabra que ahora mismo se escucha, no se parlamenta, cada persona lleva su discurso escrito y no se negocia. De la no negociación vienen estas polarizaciones, entre otras muchas cosas también. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, tengo la sensación de que han pasado algunas cosas buenas en las últimas horas y también hay que mencionarlas. Una de ellas es que el conjunto del mapa político, al menos en España, no sé en otros países, pero al menos en España, ha condenado rotundamente esta acción. Es verdad que es un elemento como muy básico, muy elemental, ¿no? Cualquier demócrata que debo decir que ha habido titulares en España
No, bueno, titulares puede haber muchos. Ya sabemos que hay periodistas que cuentan la historia de una manera y otros que la misma historia la pueden contar de otra. Pero digamos, los protagonistas han condenado con claridad esto. Seguramente a cada uno nos gustarán más unas condenas que otras, pero yo creo que eso ha sido claro y para mí eso es un punto positivo. No en favor de los políticos ni de los partidos, sino en favor de la sociedad que ve con preocupación eso que ha pasado en Estados Unidos y que probablemente ninguno, desde nuestras posiciones políticas, queremos que suceda en España. Dicho esto, no es la primera vez que pasa en Estados Unidos. En los últimos 150 años ha pasado en 8 ocasiones, en algunas ocasiones con un resultado más trágico todavía, es decir, con la, digamos, la consumación del asesinato y en algunas otras ocasiones con heridas graves. Por tanto, yo no me atrevería a afirmar que lo sucedido con Donald Trump en los últimos días responde a una dinámica global, del mismo modo que tampoco me atrevería a afirmar que responde a una dinámica estrictamente estadounidense. Creo que faltan datos en ese sentido. Yo comparto también que la crispación no es tan mala como lo dicen. Más que crispación, que creo que es una palabra muy mal connotada, ¿no?, diría que el conflicto en política, articulado a través de procedimientos democráticos, de debate, a través del Parlamento, como decías, me parece esencial y me parece que tenemos que reivindicarlo desde el conjunto del panorama político, porque al final esa apuesta por el conflicto, esa apuesta por el contraste de ideas, en suma, es lo que define un sistema democrático y lo que diferencia de un sistema no democrático, ¿no? La posibilidad de que el ciudadano de a pie pueda elegir lo contrario de lo que está, si es que no le gusta. Por tanto, yo voy a polarizar, si me lo permitís, con aquellos que denostan el conflicto, porque me parece que es consustancial a la democracia. Pues, a ver, estaba pensando que solo faltaría que ni que algún político se hubiera atrevido a aplaudir lo que ha pasado en Estados Unidos. Sergio, ¿tú cómo lo ves? Pues debemos ir al origen, como el nombre del programa, y ver por qué surge Donald Trump y por qué surge esta polarización, por qué hay extremos, por qué la gente está enfrentada, hasta llegar al punto de que una persona, independientemente del perfil que tenga este tirador, este francotirador, esta persona que ha querido acabar con la vida de Donald Trump, pero por qué hay personas dispuestas a acabar con la vida de políticos cuando se ha creado tanta crispación. Y yo creo que debemos partir del año 2008, de la crisis financiera. A partir de ahí empezamos a ver que tanto en Estados Unidos como en otros países los partidos políticos tradicionales no son capaces de dar respuesta a las situaciones que se van generando. Situaciones que vienen de una globalización que ha ido avanzando de forma muy rápida y las estructuras económicas y políticas han tardado en adaptarse a esa globalización. Los partidos tradicionales, lo vemos en Europa, lo vemos en Latinoamérica y lo estamos viendo en Estados Unidos, no han sido capaces de dar una respuesta clara, de solucionar los problemas que tiene la gente. ¿Qué ha sucedido en Estados Unidos diferente de otros países? Que el populismo ha surgido dentro del Partido Republicano, mientras que en otros países pues, aparecen figuras como Milei, el propio Macron, que no era populista, pero que sí que fue una alternativa para Francia. Cuando surge Macron, se había desgastado ya el proyecto de Sarkozy, se había desgastado el proyecto socialista y aparece Macron, no como una alternativa populista, que ya estaba Marine Le Pen, pero como una nueva vía para la política. En Estados Unidos surge directamente el Partido Republicano y, por tanto, Donald Trump se convierte en la esperanza de muchos ciudadanos que habían visto, por ejemplo, en el cinturón industrial de Estados Unidos, como muchas de las fábricas, las maquiladoras, se trasladaban al norte de México y perdían sus trabajos, como la migración pues estaba llevando a un cambio social en todas las ciudades. Y eso son unas demandas internas que quizá nosotros, si viajamos a Nueva York, si viajamos a Los Ángeles, a Chicago, no lo vamos a percibir, pero la gente que vive sobre todo en las zonas rurales, que es donde más han apoyado a Donald Trump, sí que lo ven y sí que buscan un cambio. Y el cambio es que incluso dentro del Partido Republicano se rechazaba a Donald Trump en un primer momento. Lo que pasa es que Donald Trump, con esas propuestas populistas, arrasa y el Partido Republicano no tiene más remedio que aceptar a este candidato. Llega al gobierno y empieza a poner en práctica todas las promesas que había hecho durante la campaña electoral. Y eso genera crispación entre aquellos que no lo han votado, crispación dentro de Estados Unidos y también hace saltar las alarmas a nivel internacional. Las decisiones que toma Donald Trump, esa vuelta al aislacionismo tradicional de Estados Unidos, con el que había llegado hasta la Primera Guerra Mundial y que a partir de ese momento desaparece por completo. Estados Unidos se convierte en la gran potencia hegemónica y Donald Trump quiere dar varios pasos atrás para volver a aislar a Estados Unidos. Hay gente que entiende ese discurso y que lo aplaude. Luego podremos analizar si esa propuesta de Donald Trump
es válida y va a ser positiva para Estados Unidos o no, en el caso de que gane las elecciones. Pero ese discurso cala, igual que cala en otros muchos países, el discurso de Milei, o vámonos a otro extremo, el discurso de Petro en Colombia o de Giorgia Meloni en Italia. Por tanto, volviendo al origen, es necesario entender por qué surgen estas figuras y que podemos analizar muchísimas en el mundo. Me viene a la cabeza ahora también Boris Johnson, unas propuestas que se salían de lo que había sido la moderación del partido conservador en Reino Unido. Pues ya lo ven. Bueno, vamos a abrir ya, sin más, el turno de debate. Repito, no esperan a que les dé el turno de palabra para intervenir. Para eso estoy yo, pues sí ve que las cosas se van de madre. Pero precisamente como apuntaba finalmente Sergio Castaño, este primer bloque va sobre qué representa políticamente Donald Trump. Han aparecido palabras, como, bueno, ya son arquetípicas conocidas en Estados Unidos, por ejemplo, por Andrew Jackson, ¿no? Populismo. Se han dicho muchas cosas. Yo, si me permiten, sí me gustaría introducir algo que vamos a tratar quizá más adelante. Es que no recuerdo, mirando y estudiando la historia de Estados Unidos, unas presidenciales donde el foco internacional y la política y las medidas que se ofrecen en clave geopolítica internacional estuvieran tan presentes. El tema de la OTAN, el tema de la guerra de Ucrania y sobre todo con posiciones y con visiones tan antagónicas. Biden, que representa ese establishment, ¿no? Ese somos los mejores de la historia, dice Biden, no hay nada que hacer hasta Estados Unidos, somos la policía del mundo, etcétera, etcétera. Y Donald Trump, que no, que efectivamente opta por ese retorno a la doctrina Monroe, ¿no? América tiene que encargarse de los americanos, aunque después se malinterpretó para otras cosas. Pero, ¿qué representa políticamente Donald Trump? ¿Cuáles son sus medidas, sus propuestas? A ver, ahí sí me gustaría yo saltar un poco sobre lo que precisamente he señalado antes de la globalización, ¿no? Yo creo que tenemos que aterrizar un poco también en la realidad económica de las cosas que han pasado y por eso me gusta que haya sacado lo de la globalización. La hiperglobalización tiene sus cosas buenas, por supuesto, pero tiene sus cosas nefastas. Y lo que yo creo que se enfrentan los gobernantes en este momento en nuestros diferentes países en el mundo, están enfrentados a un sistema que ha derivado en una hiperglobalización que es injusta, que crea desigualdades, es una enorme concentración empresarial con grandes grupos, con altos salarios tecnológicos y demás, y luego toda una bolsa de gente en el fondo en paro, con dificultades y una especie de economía de chicle que se estira y está creando todo absolutamente invivible. Nos encontramos con los globalistas que están más o menos de acuerdo con ese estado de cosas e incluso que lo fomentan. Todos los países, no sé, Macron, Biden y muchísima gente que están, bueno, esto es lo que hay, así lo vamos a llevar, pero yo no toco el sistema. ¿Por qué me gusta Trump? A mí me gusta Trump porque cuestiona el sistema en sí, porque vuelve en cierto modo a decir America Great Again, vamos a una América nueva, vamos un poco a nuestras raíces, vamos un poco a defender nuestros valores que se han hundido. El globalismo ha hundido la familia, la religión, la propiedad y la soberanía. Perfecto decálogo del marxismo cultural de la Escuela de Frankfurt. El globalismo viene acompañado de una ideología bastante cargada sobre eso y por pronto es enfrentarse a ese estado de cosas. Pero es enfrentarse también a una hiperglobalización que si la dejas suelta con las cadenas de valor global, lo que te das cuenta es que los dirigentes políticos de los países han perdido el control sobre esa economía. Lo que le pasa a nuestros dirigentes es que no son capaces de controlar las cadenas de valor global, que están controladas, de hecho, por grandes empresas, por grandes grupos. Y los grandes grupos han hecho lo que yo llamaría la privatización de la red pública. Lo privado se está haciendo dueño de lo público. Perdón, sí, lo privado de lo público. Las instituciones internacionales están siendo tomadas por grandes filántropos. Los gobiernos van a Davos para pedirle favores al sector privado, cuando antes era todo lo contrario, era el sector privado el que venía a pedir favores a los gobiernos, y hemos privatizado la red pública. Bueno, y ahora, si hemos privatizado la red pública, ¿qué hacemos? ¿Rompemos el contrato social? Pues que yo tenía un contrato social con políticos a los que voto, pero no con grupos privados a los que no voto, que controlan mis redes sociales y que controlan todo. El gran problema es que ni los políticos, vamos a poner partidos moderados, como se suele decir, de centro-derecha, de centro-izquierda, que son los que de momento no han sido capaces de dar respuesta y por eso están surgiendo alternativas tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda, tampoco los partidos en los extremos van a aportar soluciones. Y el gran riesgo es qué es lo que va a venir después, porque ahora ya estamos viendo cómo algunos gobiernos situados más en los extremos, algunos candidatos están gobernando. Tampoco van a encontrar la solución, porque esto es un problema global. Y además,
está emergiendo China y a China le interesa también mantener este modelo, porque China se está beneficiando del capitalismo. China está teniendo cada vez más presencia en África, más presencia en América, en Asia, pues es imparable. Y yo creo que además las políticas que propone Donald Trump de aislacionismo y de América primero, al final lo que va a terminar es haciendo eso, aislando a Estados Unidos y permitiendo a China que se convierta en la gran potencia mundial. Claro, ¿los políticos nacionales tienen capacidad para dar respuesta a una situación global? Ninguno, pero ni de extrema derecha, ni de extrema izquierda, ni de centro. Por eso las críticas que hay a la Unión Europea muchas veces están infundadas, porque la única manera de poder hacer frente a una situación como la que se está generando es actuando de forma conjunta y buscando soluciones que permitan reforzar los posicionamientos de cada uno de los países y actuar en este contexto global. Pero en cualquier caso, las situaciones del día a día, lo que sucede en las grandes ciudades donde los precios de la vivienda están incrementándose precisamente por esa concentración de empresas. Las grandes empresas están en Madrid, en Londres, en París, en Nueva York. Todo el mundo quiere ir a trabajar a estas ciudades, pero las ciudades ya no dan más de sí. Eso es lo que está generando los grandes desequilibrios y lo que la gente exige. Exige poder acceder a una vivienda, exige poder tener buenos salarios, pero eso no está en manos de los políticos. Sergio, has dicho una serie de cosas interesantes, pero como que el centro derecha, pero claro, o sea, no han sabido dar respuesta, ¿no? Pero fíjate los Tories, el guantazo que se han pegado. No, pero he dicho centro derecha y centro izquierda, Ajá. Socialistas y conservadores. Pero la pregunta es, ¿qué representa políticamente Donald Trump? Y sí, representa una amenaza. Fuera de lo que le ha pasado, políticamente, si llega a ser presidente, ¿puede ser peor para Estados Unidos, Donald Trump, que lo que hay? Es lo que estaba comentando, que las políticas de Donald Trump, que pueden sonar muy bien en un primer momento, el proteccionismo siempre suena bien, cuando decimos vamos a proteger a nuestras empresas. Pero ¿cuál es el resultado del proteccionismo? Y esto podemos irnos a siglos atrás, desde Adam Smith, y podemos analizar las políticas mercantilistas, proteccionistas. ¿Cuál ha sido el resultado? Que los países que han aplicado estas políticas han terminado con una situación en la que los precios se han incrementado, no hay competencia. Yo visité Albania hace unos años, donde el régimen comunista fue el más duro que hubo en Europa, y me comentaban que en Albania hasta los años 90 no se pudieron comer plátanos, no sabían lo que era un plátano, por esas políticas proteccionistas en las que no se importaba nada, todo se intentaba generar, que producir tractores en Albania costaba 4 veces más caro que importarlos, pero ellos seguían produciendo los tractores. Esas son las consecuencias del proteccionismo. Y en el mundo globalizado, las políticas de Trump de incrementar aranceles, de proteger la economía de Estados Unidos, probablemente vaya a tener un efecto totalmente contrario a lo que se busca en un primer momento, aunque se pueda aplaudir, porque para la gente de a pie, la que está buscando esas soluciones a las que estábamos haciendo antes referencia, el que les digan vamos a proteger la economía y vas a tener trabajo y no van a venir extranjeros a ocupar tu puesto de trabajo, pues eso se aplaude y se vota a Donald Trump. Pero a la pregunta, desde un punto de vista ideológico, ¿qué representa Donald Trump? Pues Donald Trump representa las respuestas a las demandas de la sociedad. Yo creo que no se le pueden quejar en una ideología concreta. Se le está identificando con la derecha, con la extrema derecha, pero la ideología de Trump, más allá de la ideología, es pragmático, es un empresario y sus políticas están destinadas a satisfacer las exigencias de la población. Bueno, y en este caso, en lo que será, si esto se consuma, el segundo mandato de Trump, ese divorcio que hubo entre Partido Republicano y Trump, especialmente en el último año y medio de su mandato, cuando tocaron todas estas cuestiones fondo, se está revirtiendo. Ahora no es que Trump haya ido al republicanismo, sino que el republicanismo ha ido a Trump, porque el aislacionismo es un credo para el republicanismo. Bueno, desde Wilson hasta Roosevelt han sido varios, si no me equivoco, 3 administraciones norteamericanas que lo que pedían era America for Americans, es decir, solamente para nosotros, para los estadounidenses. La sociedad hasta Pearl Harbor. Claro. La sociedad norteamericana. Claro, o sea, no, y lo único que le salva a Roosevelt es el tema del New Deal, ¿no? Es por lo que fuerza. De hecho, he hecho el cálculo y en el siglo XX-XXI hay 12 administraciones republicanas por 9 demócratas, ¿no? Entonces eso te dice que el votante norteamericano al que no le importa la globalización, el votante norteamericano cuando no quiere votar suele ser demócrata. Cuando se fuerza a votar, todo la América profunda que llamamos nosotros, que ellos llaman el MID, etcétera, votan republicano, no por republicano, sino porque primero somos nosotros, ¿no? El America First, que lo saca Reagan, bueno, que por cierto también
también Clinton mete un America First en unos cuantos discursos. Para ellos es fundamental y no nos olvidemos que por mucho que América o que Estados Unidos, mejor dicho, vaya liderando el mundo, no le votamos nadie. A ver, solamente votan los norteamericanos. Sí. Yo creo que Trump no está planteando una política proteccionista a la clásica, ni de sustitución de importaciones, ni nada parecido. Trump lo que está es tratando de luchar contra una globalización que no funciona. Trump lo que está tratando es de volver a lo que era el mundo internacional, que no transnacional. O sea, la transnacionalización de la producción ha cambiado completamente los datos. Y al ver que se le escapa a sus dirigentes, se escapa a sus estados federales que no son capaces de traer el bienestar, está buscando formas de traer ese bienestar. Y entonces habla de que las naciones vuelvan a ser naciones. Pero es que yo quisiera recordar que el mundo no es solamente Occidente. Que si nos vamos un poquito a ver lo que está pasando en Eurasia, y yo tuve la suerte de estar en San Petersburgo el año pasado, y de hablar con mucha gente y muchos empresarios, estaba lleno de optimismo, viva la demografía, países a crecer al 5 a 6%, intercambiar, libre comercio, absolutamente libre comercio. Ahí no habla nadie de proteccionismo, pero lo que hablan es de un optimismo bestial del 5 o 6% de crecimiento. Y están hablando de relaciones, y lo repetían todo el rato, internacionales, entre naciones, no transnaciones. Entonces yo creo que si Trump por lo menos enciende la llama de aquellos que se pongan a investigar una forma de transformar este sistema para que volvamos a una internacionalización de la producción y de las relaciones internacionales en las que se respete la soberanía, en las que incluso se maneje la protección, que ha sido siempre un instrumento que llevado a un nivel medio normal te puede proteger de muchas cosas y tener unas ventajas para ambas partes. No significa que el libre comercio en general sea buenísimo para todo. Hay políticas que se pueden hacer. O sea, yo no caricaturizaría nunca a Trump como un puro proteccionista. Lo que está diciendo es, cuidado, esta es una pelea competitiva, vamos a hacerla bien para ganancia de todos. A mí me cuesta creer que Donald Trump pueda pasar como un factor de impugnación de ese libre mercado desbocado que percibe una parte importante de la sociedad estadounidense. Sí es cierto, y la pregunta era sobre qué representa, ¿no?, Donald Trump, sí es cierto que Donald Trump ha conseguido representar algunas de las expectativas y de las aspiraciones de esa parte de la sociedad que sí que se siente perdedora de la globalización, o al menos de este último periodo de la globalización, ¿no? Porque es verdad que la globalización quizás es un fenómeno más grande. Y ese es un acierto político que tenemos que reconocer también quienes quizá tenemos cosmovisiones diferentes a la de Donald Trump. Se ha dicho antes una cosa muy importante y que me parece esencial. Donald Trump no se explica por Donald Trump. Digamos, no es la genialidad de una persona singular que casualmente aúna las expectativas de una parte importante de la sociedad estadounidense. Donald Trump se explica también en buena medida por lo que ha tenido enfrente, ¿no? Habría sido seguramente impensable, ¿no?, que Donald Trump se convirtiera en el personaje que es hoy en día sin Hillary Clinton seguramente, ¿no?, y sin el papel que esa burocracia, ese establishment demócrata jugó en lo que tiene que ver con la selección de su candidata para aquellas elecciones, ¿no? Quizás la propuesta demócrata reunía las características exactas deseadas por Donald Trump para poder medirse en unas elecciones, teniendo en cuenta efectivamente que había capas importantes de la población estadounidense que no encontraba respuestas en la propuesta demócrata a muchas de sus dolencias, ¿no? Es una dinámica en realidad ciertamente parecida a la que se ha dado en otros países europeos, en la que partidos de nuevo cuño, en este caso no es un partido de nuevo cuño, pero sí es un liderazgo nuevo, encuentran un espacio en la política como consecuencia probablemente de los errores de los partidos tradicionales que han ocupado ese espacio. Y a partir de ahí se reparten cartas nuevas. Y es normal que quienes han ocupado todas las casillas del tablero anterior se sientan incómodos con la presencia de una nueva figura que impugna lo anterior y propone un nuevo horizonte. Ahora bien, me surge de nuevo otra duda en torno a si efectivamente Donald Trump propone verdaderamente un nuevo horizonte, porque yo no termino de entender o no termino de ver esos aspectos que quizás algunos sí que mencionabais relativos a la impugnación del orden global propuesto por Donald Trump. Al final,
Me parece que Estados Unidos sigue ocupando una posición de privilegio en ese orden global, con unas reglas de mercado claramente identificadas, y en las que Donald Trump básicamente lo que propone es un reequilibrio de esa estructura global en el que se privilegie al elemento que más poder atesora, que en este caso es los Estados Unidos de América. Pero esencialmente, digamos, un cuestionamiento de la base fundamental del orden global, yo no termino de verlo. En Donald Trump, por supuesto, tampoco en su alternativa demócrata. Claro, yo os preguntaría ahora también qué representa Joe Biden, más allá de su estado cognitivo y de su capacidad, ya diría, puramente básica para dirigir, ya no digo un país, bueno, para tener un cargo de responsabilidad. ¿Qué representa políticamente? Cuando hablo de Biden, lógicamente estoy hablando de su administración, de Blinken, de los Clinton, de los Obama, de todo, de Kamala Harris, de Nancy Pelosi, de todo lo que representa esa esfera, esa capa que vamos a ver después, ¿no? Bueno, no quiero adelantarme al siguiente bloque, pero quisiera que apuntáramos también en contraposición a lo que habéis establecido muy bien, qué representa Trump, qué representa la alternativa a Trump. Biden Sí. era el heredero de Obama, vicepresidente con Obama. Cuando llega a la Casa Blanca, todo el mundo esperaba que revirtiera todas las medidas que había tomado Trump, sobre todo el sacar a Estados Unidos de las principales organizaciones internacionales, la crisis que se generó con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Mundial del Comercio, donde bloqueó el órgano de solución de diferencias, la crisis generada también con la OTAN, y la llegada de Biden fue un aire nuevo, el volver al multilateralismo, el volver a las políticas de Obama. Sin embargo, no ha habido tanto cambio. No ha vuelto Obama, sino que ha habido diferentes modificaciones, una reintegración de Estados Unidos en la política multilateral, también una aproximación hacia la Unión Europea, que creo que es básica para Estados Unidos, a pesar de ese aislacionismo del que estábamos hablando antes. Estados Unidos ahora mismo no puede ir solo, tiene que ir de la mano de la Unión Europea. Y las críticas a la OTAN, sí que es verdad que Europa tiene que reforzar su capacidad defensiva, pero las críticas a la OTAN yo creo que son más unos intentos de Donald Trump de presionar que la realidad de que Estados Unidos pueda abandonar su compromiso con la OTAN. Pero bueno, en cualquier caso, la llegada de Biden sí que representa un reforzamiento de la OTAN. La cumbre que se celebró aquí en Madrid hace 2 años supone el punto de partida hacia una nueva negociación. Además, la OTAN recupera su sentido, porque después de la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, la OTAN realmente no tenía un referente, no tenía un enemigo contra el que luchar, pero ahora la emergencia de Rusia sí que vuelve a dar sentido a la OTAN, y la llegada de Biden pues pone todas las cosas en su sitio y reorganiza el tablero. Ahora mismo, ¿qué representa Biden? Pues el continuar con esa política multilateral, con esa integración con Europa, con esa aproximación a sus aliados tradicionales en Asia también, Corea del Sur, Japón, el papel de Australia, que si Estados Unidos abandona el G7, vamos, no sé, en el caso del G7, pero vamos, todos los organismos multilaterales, podría verse en una situación complicada, porque Australia, Japón, Corea del Sur, incluso la Unión Europea, tienen que buscar aliados. Y comentábamos antes la posibilidad de romper con las políticas globales. ¿Se puede? ¿Qué intentó la Unión Europea en la pandemia? Tenemos dependencia de China, vamos a tratar de producir nosotros los microchips, las mascarillas, todo lo que necesitemos. ¿Es rentable? ¿Se puede? Multilateral siempre y cuando no se cuente ni con Rusia, ni con China, ni Ahí con está. India. Claro. Yo iba a saltar ya y disentir precisamente porque de eso se trata en democracia, de que me hables de multilateralismo de parte de Biden. O sea, si hay algo más contrario al multilateralismo es lo que es el Partido Demócrata, lo que ha sido la administración esta y las anteriores, que se han dedicado a hacer las revoluciones de color con toda tranquilidad. Han sido unos beligerantes y guerreros como no he visto nunca. Han ganado por mucho, yo creo, goleada incluso a los republicanos. Y desde luego multilateralismo. Y luego la postura, bueno, multilateralismo, de verdad, justamente cuando hablamos de mundo multipolar, que los demócratas, digamos, los globalistas no son capaces ni de asomarse ni de tocarlo, porque piensan que este mundo está hecho solamente de ellos y que el resto lo que tienen que hacer es desaparecer y que tienen que ser los enemigos de la OTAN y demás. Bueno, ahí yo veo que hay una distancia enorme de lo que puede ser Biden y un acercamiento digamos, al mundo multipolar, ¿no? Está totalmente lejos. Y luego respecto a la cumbre de la OTAN, perdóname, hay un párrafo en la cumbre de la OTAN que es inaceptable. Es un párrafo en el que dice
que allá donde los intereses económicos, repito, económicos, de la organización están en peligro, los socios se tienen que apoyar e intervenir. Por favor, que yo sepa, en economía, la competitividad se gana no a golpe de pistola, la competitividad se gana a golpe de competitividad. Entonces, la OTAN está tomando unas atribuciones que no le corresponden para nada y está realmente patinando. Entonces, en ese sentido, creo que hay que ser primero abiertos para poder hablar estas cosas tranquilamente, porque muchas veces yo noto que en países como Francia veo debates en TF1, en France 24, y hay expertos que se meten con la OTAN, que tal, no hay ningún problema. La OTAN aquí parece ser que, es que si mencionas a la OTAN, eres prorruso, eres un tío raro, no estás con el establishment, tienes que desaparecer. Pero por favor, vamos a disentir. Es que a lo mejor entre nuestros socios hay un momento que alguno me cae mal. Y no es malo. Es que puede haber un socio que considere que Spain First de ninguna manera. Y a lo mejor no me conviene como español. Entonces, creo que centrándonos precisamente en nuestra nación, en los intereses de España, tenemos que ser suficientemente neutros para captar que se puede hablar de todo, que se puede criticar incluso a la OTAN cuando toma atribuciones o nos pone barreras que pueden luego ser muy negativas para nosotros. Y una de ellas es el potencial euroasiático. El hecho de considerar siempre a Rusia y ahora a China como futuro enemigo. Yo no quiero enemigos, yo no quiero guerra. Yo soy un español neutro, como lo han sido muchísimos de mis compatriotas a lo largo de la historia. Yo no tengo por qué alinearme a nada. Pero tampoco voy a decir que soy anti-OTAN. Si la OTAN defiende a Ceuta y Melilla, estoy encantado. Y formo parte de ella. Pero tengo derecho a criticarla. Bueno, yo... Una de las cosas que yo creo que, sobre todo desde una óptica europea, española, se le puede criticar claramente a Biden, tiene que ser, desde mi punto de vista, el habernos arrebatado a los europeos precisamente lo que comentabas, ¿no? Esa posibilidad de defender una agenda netamente europea o netamente española en lo que tiene que ver con los principales conflictos que se dan en el campo europeo y en el campo mundial. Es verdad que por momentos hemos tenido la sensación de que lo que estaba sucediendo en Ucrania tenía más que ver con un enfrentamiento entre China y Estados Unidos que con un conflicto local, con la ventaja tanto para China como para Estados Unidos de poder estar librando esa guerra con otros cuerpos, con otros ejércitos, si cabe, y desde luego muy lejos de sus fronteras. Y yo creo que ahí efectivamente tenemos que hacer una reflexión, más que como españoles, porque ciertamente yo también comparto la idea de que hay una parte de este proceso que no tiene marcha atrás. Es decir, que podemos rasgarnos mucho las vestiduras sobre la civilización que pudimos ser, o que fuimos quizá en algún momento, pero que ya no somos, y en cierta medida no pasaríamos de una tertulia un tanto romántica. El mundo de hoy tiene una serie de características, algunas de ellas no son disponibles por parte de los políticos y tampoco por parte de los mercados. Hay una serie de reglas que más o menos van a seguir funcionando con independencia de quién está al frente de los gobiernos. Pero sí es verdad que existe la posibilidad de que en entornos regionales quizás un poquito más amplios, en los que existen auténticas potencias en términos productivos y también grandes entornos de consumo, tengamos una posición desde el punto de vista global que sea propia, que responda a los intereses del conjunto de nuestros ciudadanos y que podamos defenderla en una mesa de igual a igual con todos los países del mundo y con todas las potencias del mundo, también con Estados Unidos, también cuando desde Estados Unidos, en este caso Trump, nos dice que tenemos que aumentar el gasto militar en España hasta el 5%. Bueno, tendremos que ver si efectivamente eso responde a los intereses de nuestro país o responde a los intereses de otro país que pretende defender a través de Europa su propia agenda, ¿no? Sí que hay una serie de elementos clave que por lo menos sean ciertos o no, se esgrimen, se presentan como tal, como esto sí que es, digamos, ineludible fuera de la opinión pública, que es que Joe Biden sí aglutinaría de alguna manera el derecho de las minorías, los woke, los LGTBI, todas las políticas de cuotas de la mujer, incluso hemos visto en el propio servicio secreto, etcétera, etcétera, y que eso estaría en peligro con Trump. Hay un sector de la sociedad que califica y considera eso como avances sociales que con Trump peligrarían o se revertirían. ¿Alguno de vosotros lo veis así? Bueno,
Sí, si me permitís, Sí, sí. por enlazar lo anterior con la cuestión, es la cuestión de la acefalia en el Partido Demócrata, ¿no? Parece que hay una persona que ya se ha demostrado que no puede continuar y detrás no hay nadie, ¿no? Kamala Harris está desaparecida. Es verdad que aparece en diferentes, parece que estuvo en un par de convenciones y dio unas palabras, siempre reforzando a su presidente, pero nadie más saca. Para mí y es lo que iba a comentar antes, aunque ahora retomo lo que has comentado, es el principio del fin del Partido Demócrata, tiene que revertirse a una nueva etapa porque ya no existe el Partido Demócrata. Es decir, están dejando morir ahora, sabiendo, y más desde lo ocurrido reciente en el fin de semana, ganará Trump las elecciones y así nos rehacemos, porque a mí lo que me cuesta muchísimo pensar es que entre los cientos de millones que hay en Estados Unidos no haya una alternativa. No se me nombre dadista en absoluto, pero para una persona que supera los 80 años y no tiene sus facultades Hasta el mentales. 19 de agosto hay tiempo para que aparezca otro candidato demócrata. Lo Sí, es que hay que ver si Biden... En el desgaste actual de la administración demócrata que existe, es casi impensable que nadie quiera recoger, salvo que sea un contra Trump, ¿no? Si me lo permitís. Eso es consecuencia de la estructura de los partidos. Sí. Los partidos respetan la estructura piramidal y nadie se atreve a decir nada contra Biden. Algunos díscolos están haciendo algún comentario, pero nadie se posiciona de forma firme a decir esto hay que cambiarlo y hay que tomar una decisión. Y mientras Biden siga al frente, claro, los partidos al final, dentro de esa estructura, pues hay mucha gente que depende de la decisión que toma la cabeza del partido y no se cuestiona. Pero vamos, sucede en el Partido Demócrata y sucede en muchísimos otros partidos. Y volviendo a la pregunta que hacía sobre los derechos de determinados colectivos, lo que llama la atención es que gran parte de las minorías, los grupos latinos, hispanos, están votando por Trump. Sí que es verdad que hay otros colectivos... Los caucus sí, votan por Trump. Y el voto afroamericano también está mayoritariamente con Trump, lo cual sorprende bastante en España. Sí, pero vamos, que es una realidad. Luego hay otros colectivos que es cierto... que Los derechos de diversidad están en peligro, ¿no? Con la administración Trump, o al menos lo que se escucha en estas campaña, todavía no campaña en sí, que vendrá justo después del verano en este lado de aquí. Yo creo que no podemos olvidar respecto a esa pregunta el peso que tiene la financiación de organizaciones como la Open Society Foundation, de Soros y muchas otras. Pues estoy hablando de la Open Society porque es que son 1.000 millones inyectados en 7.000 ONGs que a su vez multiplican sub-ONGs y que están infiltradas en nuestro país y en todos los demás países y que están construyendo esa cultura woke, ese LGTBI, esas minorías extremas, ese feminismo extremo, proabortistas y demás. Entonces, bueno, esa ingeniería social existe, es una realidad, está en manos de los globalistas, está en manos de la administración Biden, está en manos del NDI, está en manos de Madeleine Albright. Cuando va nuestro querido presidente del gobierno a visitar a Madeleine Albright al NDI, no están hablando de vacaciones en Miami, están hablando de que va a volver a España a dirigir este país y que necesita apoyos y visiones wokistas. Y vuelve con toda la panoplia de defensa de minorías. Son declarados enemigos de Donald Trump, empezando por George Soros, lo ha dicho abiertamente, ¿no? Es declarado enemigo de Donald Trump y financiando campañas contra Donald Trump, y antifas y cuantas cosas más, ¿no? Bueno, y por supuesto interviniendo, y no voy a alargarme sobre esto porque ya he escrito un libro sobre ello, en el golpe catalán en este país. Entonces, bueno, que además el decirlo ya casi la gente se asusta porque resulta que son ONGs socias de nuestros socios. Eso lo enlazamos, y ya que hablábamos antes de la OTAN, con la guerra híbrida, que es otra realidad. Es una guerra híbrida, lo de Cataluña. De otra cuestión que tenemos que hablar, porque la OTAN no solo se tiene que defender de un posible ataque militar, un ataque terrestre, sino de toda esa guerra híbrida. Y Rusia está jugando muy bien esa guerra híbrida, con todos sus medios de comunicación, con su presencia en las redes sociales, como apoyo al Brexit, como apoyo al movimiento independentista catalán, a través del canal RT, por ejemplo, el canal de televisión RT. ¿Por qué apoya ese canal de televisión al independentismo catalán? ¿Qué le interesa a Rusia el independentismo catalán? ¿O qué le interesa el Brexit? Simplemente generar inestabilidad en la Unión Europea, en todos los países de la Unión Europea. Pero es que lo hacen en diferentes idiomas. RT tiene su canal en inglés, su canal en español, su canal en árabe, su canal en francés. Si te parece, yo voy a disentir también sobre eso, porque es que, ya que estamos en una noche precisamente de disentir. Antes del 2017 no se habla de Rusia.
Pero ya estaba actuando. No lo sé, Yo sí. no veo pruebas. Yo las Antes tengo. del 2017 yo sí acumulo 400 pruebas de que la Open Society Foundation está detrás y el Independent Diplomat interviene en este país y acompaña la preparación del referéndum ilegal. Ningún juez en este país todavía se le ha ocurrido tocar esas pruebas. Pero cuando van a hablar de injerencia internacional, parten del 2017, cuando ya ha tenido lugar el referéndum ilegal y ya han hecho todo lo que querían desde el 2014, financiados por Soros, Independent Diplomat, financiado por Soros y por la Generalitat de Cataluña. Cuando ya han hecho todo eso, ahora me vienen a hablar de que hay injerencia rusa. Bien, es posible. Es posible que había 500.000 millones y no sé cuántos 10.000 soldados que iban a desembarcar en Tarragona. A lo mejor es posible. Pero no solo Pero yo Rusia. digo que ¿por qué me hablan solamente de después? No, vamos antes. Vamos a Hispan TV, canal iraní. Sí, sí. Press TV, Pero si quieres canal hablamos también del Integrity Initiative, del Statecraft de Londres Vale. y del clúster español que está en este país con 22 personalidades que están trabajando para, en definitiva, indirectamente, para los servicios Pero británicos. ¿por qué Pablo Iglesias se hace famoso? ¿Dónde surge Pablo Iglesias? ¿Cuál es la plataforma que da a conocer a Pablo Iglesias? Sí. Hispan TV, el canal iraní, financiado directamente por los ayatolás. No el gobierno, directamente los guías de la revolución, los ayatolás. Pero es que ese canal que emite en español está también emitiendo en toda Latinoamérica, y en Latinoamérica hemos visto un vuelco en países que tradicionalmente se habían mantenido próximos a Estados Unidos y donde la izquierda no había gobernado, o la izquierda, ya no la socialdemocracia, sino la izquierda más a la izquierda. Chile, Perú, Colombia, México. No puede ser una consecuencia de toda la guerra híbrida que se está articulando desde China, desde Rusia, desde Irán, para lanzar una narrativa que está llegando a muchos países. De y todas que maneras, está creo teniendo que Perdona, éxito. ¿te has dado es cuenta muy- que arrancas de que se está creando desde China, desde Rusia, desde Irán y desde la OTAN es donde estamos creando también la guerra híbrida? No, claro, o sea, pero la es que hay preparación una de- respuesta, que está No claro. sé si es respuesta o el inicio, ¿eh? Hay que discutir eso bien. Es la guerra híbrida, todos juegan a la guerra híbrida. Pero ¿no? ¿quién empieza? Pues ahí tendríamos Porque que... si tú le vas bordeando a Rusia y le vas poniendo los misiles en la cara, a lo mejor estás empezando tú. Creo que es muy sugerente y muy atractivo, sobre todo para construir relatos, el enlazar y concatenar muchos hechos que aparentemente se nos presentan como separados, ¿no? Y en realidad todos lo hacemos de alguna manera, unos más y otros menos. Y yo creo que ha proliferado mucho la literatura en torno a estas cuestiones. Mencionabas sobre los oscuros intereses que había detrás de la figura de Pablo Iglesias en su emergencia. En realidad, Pablo Iglesias lo popularizaron el conjunto de las cadenas Pero Fora de la Apache, derecha ¿dónde- y de la extrema dónde derecha se de este emitía país Fora Apache? en el ejercicio de su libertad y digamos del pluralismo político dentro Sí, de y de esos cabalgar con de esos- contradicciones, que era de lo que esos decía él. debates. Pero ahí estaba, en Bueno, la pero cadena iraní. que España le conoció ahí. España le conoció y a partir de ahí efectivamente muchas otras cadenas mainstream o con más audiencia efectivamente tuvieron interés en el personaje, ¿no? Me llama la atención que un país como Estados Unidos, que se construyó fundamentalmente en torno a la idea de la libertad de las minorías y la protección de las minorías frente a la arbitrariedad del poder, precisamente quienes encarnan ese espíritu americano originario, vuelta a las esencias y demás, tenga una posición tan hostil precisamente en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de las minorías. Yo creo que es muy importante. Es que habría que separar- definir minorías. Sí, voy a ello. para esa- Es muy importante diferenciar lo que es la instrumentalización por parte de los poderes globales de ciertas reivindicaciones, movimientos, colectivos, que evidentemente ha sucedido en toda la historia y continuará sucediendo, porque ahí lo que impera es la ley del dinero, de lo que son los derechos legítimos de grupos sociales que parten de una situación de desigualdad en la sociedad y que buscan, mediante la acción política, igualarse en esa sociedad, de alguna manera cumplir con ese sueño americano que dice que nacimos todos en igualdad de condiciones y que evidentemente luego cuando lo pasamos por el filtro de las reglas del mercado sabemos que es mentira, que es un mito, ¿no? Me parece que los republicanos en este caso, o como algunos los habéis denominado, ¿no? Los soberanistas, han perdido una gran oportunidad, no solo en Estados Unidos, sino también en muchas otras latitudes, por ejemplo en España, alineando esas posiciones, ¿no? de defensa del
espacio de deliberación del Estado-Nación, subordinándolas, digamos, a posiciones extremadamente conservadoras que creo que representan muy poco dentro de las sociedades contemporáneas. Ha habido poca izquierda que haya sabido construir un discurso, digamos, vinculado de defensa a algún tipo de idea de nación, que además surge precisamente después de un amplio estudio de Marx, de Engels, de Bauer, de Rosa Luxemburgo, etcétera, etcétera. Es decir, que no sería solamente quizá culpa de la derecha, pero me gustaría... No, por supuesto que no, tienes totalmente la razón. De hecho, es Marx, que también se le criticaba en la tertulia, uno de los primeros que prevé cuál va a ser el funcionamiento global del mercado y cómo vamos a perder las riendas digamos, del caballo del mundial, ¿no? O sea que en España, por ejemplo, seguimos teniendo muchos partidos que se llaman de izquierdas que no pueden decir España o que no pueden hablar de España, hablan de este país. En fin. Bueno, hay muchos partidos progresistas en el mundo que seguramente si se miraran con la historia de lo que han representado las posiciones de izquierdas y progresistas a lo largo de los 2 últimos siglos, por lo menos desde la Revolución Francesa, pues ciertamente muchos no se encontrarían. Pero eso pasa en izquierda y derecha, es decir, se ha desvirtuado seguramente algunas de las identidades políticas tradicionales. En algunos sentidos yo creo que hemos ido mejor y en otros claramente a peor. La identidad del sujeto político no es una identidad ideológica, es, siempre y cuando no se hable de nacionalismo, porque claro. Pero bueno, eso nos llevaría quizá a otro debate que está siendo muy interesante y quiero que ustedes sean los protagonistas, desde luego, porque han tocado un tema muy importante que creo que es lo que más, digamos, se está esgrimiendo en los debates en Estados Unidos, que, bueno, se ha dicho incluso que si Donald Trump gana las elecciones, los derechos de las mujeres están amenazados, ¿no? Que va a haber deportaciones masivas, que los colectivos, sobre todo los inmigrantes, van a sufrir, digamos, una persecución brutal. ¿Ustedes están de acuerdo en que esto es efectivamente así? Yo creo que los feminismos no tienen color político en Estados Unidos. Hay cierto feminismo que sí, pero el feminismo en general, no nos olvidemos que viene de raíces, las sufragistas no eran precisamente de lo que hoy podemos llamar izquierdas. Es decir, los derechos de igualdad no están tocados allí. Claro que muchísimas mujeres van a pasarlo mal con las deportaciones, absolutamente igual que los hombres y los niños. El tema del aborto también está siendo muy importante en Estados Unidos y recordemos, por supuesto, que Joe Biden llega a la Casa Blanca. Sí. Una parte es sobre, desgraciadamente, el fallecimiento de George Floyd también. Sí, bueno, pero el tema del aborto es un tema más estatal, ¿eh? Son los estados los que finalmente deciden, al igual que la pena de muerte, que eso, por muchas administraciones que haya habido de un signo o de otro, sigue habiendo estados que son pro pena de muerte, pro aborto, por ejemplo, también. Bueno, el voto de las mujeres de Norteamérica que se da por válido en 1920, en algunos estados no llega, sí para las leyes federales, no para estatales, hasta 1974. ¿No? También es verdad que decimos que ese tipo de cosas, pero hay que tener en cuenta que quién controla los medios, porque al final la opinión, esa famosa opinión que dice que las mujeres se van a quedar sin apoyo si llega Trump y todo lo demás, lo están diciendo unos medios que están financiados por los globalistas, por los mismos que apoyan a Biden y que controlan en este momento a lo mejor el 70 al 80% de los grandes medios en Estados Unidos. Entonces, ¿hasta qué punto, claro, nos podemos creer que los mismos digan que todo va a ir mal cuando llegue Trump? Pues lógicamente, si lo han pagado ellos, lógicamente va a ser. Bueno, no será así. Ahí podremos volver al origen, otra vez el nombre de este programa, el origen de dónde nos llega la información y cómo nos manipulan al final. Bueno, Trump es un experto también. ¿Tú estás de acuerdo que esas afirmaciones serían una manipulación de los medios de comunicación que se llaman de izquierdas en Estados Unidos? Esas u otras, vamos, yo no quiero hablar de medios de izquierda o medios de derecha. En general, los medios establecen una narrativa, establecen unos criterios, un encuadre, y eso es lo que nos transmiten. Y leyendo, aquí en España o en cualquier país, periódicos que se consideran progresistas o periódicos que se consideran más conservadores, la misma noticia es interpretada de una forma totalmente diferente. ¿Qué nos creemos? Por lo general nos gusta ir con lo que nos identificamos. Entonces, si hay noticias alarmistas de aquella tendencia con la que nos sentimos más identificados, pues es lo que nos vamos a creer. Y por el contrario, pues quien se identifique con otro sector o con otras ideas, pues se va a sentir más identificado con esas noticias que al final son noticias emotivas. Lo que buscan es la política de las emociones. Los medios de comunicación tienen también una clara influencia política, una clara influencia económica, y la realidad nacional y la realidad internacional se nos transmite de una manera determinada. Por ejemplo, y con lo que estabas comentando antes, aquí en la Unión Europea tenemos ahora mismo totalmente cortado el acceso a la información en Rusia. Y hay un discurso único en la Unión Europea con respecto a Rusia
y a Ucrania. Si nos vamos a México, la interpretación y la información que está llegando a México es totalmente diferente de lo que nos está llegando aquí a España o lo que está llegando a otros países europeos. ¿Cuál es la realidad? ¿La que nos cuentan unos, la que nos cuentan Entonces, otros? tú estarías, digamos, diciendo con esto, ¿estarías de acuerdo en que con Trump no estaría amenazado ningún derecho de ninguna minoría ni nada parecido? Sí, vamos, si las políticas de Trump con respecto a la migración, por ejemplo, se está diciendo que la solución para muchos de los problemas que hay en Estados Unidos es repatriar a migrantes, terminar el muro de México, pues lógicamente sí, pero eso son decisiones directas de Trump. Luego, otra cosa es la interpretación que hacen los medios de comunicación y cómo nos llega a nosotros. En el caso de lo que tiene que ver con los derechos y las libertades de las minorías, que entiendo que era por donde íbamos por ahí, ¿no? Estos colectivos que son... Sí, lo he venido porque es el punto fundamental que se pone en la liza en Estados Unidos. O sea, yo creo que una de las características que tiene Trump, y lo digo yo, que no soy sospechoso de simpatizar con él, es que ha buscado diferenciarse de esa otra derecha precisamente reconociendo las sospechas que algunos medios de comunicación decían, no, es que está en contra de la inmigración irregular, no, es que va a levantar un muro. No, es que Trump lo ha confirmado, se siente orgulloso de ello y digamos que forma parte de su programa político con absoluta claridad. Quizás la crítica cabría hacerle en el otro sentido, ¿no? ¿Cuáles de estas medidas en el fondo las comparte Biden, las comparte ese establishment del Partido Demócrata y en realidad no son capaces de confesarlas Pero Biden sí que está públicamente? poniendo en marcha ciertas medidas que en España ciertos partidos están también poniendo en marcha, como es las cuotas, los porcentajes de mujeres en ciertos cargos, etcétera, ¿no? Y la etcétera. política migratoria, evidentemente, ha sido diferente, ¿no? Pero es verdad, lo comentabais anteriormente, que en algunas ocasiones, también en la política estadounidense, operan esos consensos de silencio en torno a temas nucleares, en torno a los que los grandes poderes, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, no quieren hablar y no los problematizan, ¿no? Otros sí, evidentemente, y forman parte de la pugna política, pero que eso forma parte, yo creo, de todos los ecosistemas. Deducir de eso que en el fondo hay una estrategia de anulación de la verdad claramente dirigida por parte de unos poderes que solo operan en un sentido y no en otro, como si esos poderes globales solamente financiaran al Partido Demócrata, pero el Partido Republicano se financia exclusivamente con las aportaciones desinteresadas de los obreros perdedores del cinturón del automóvil. O sea, no, creo que la realidad, desgraciadamente para quienes intentamos entenderla, es un poco más Entonces, por ejemplo, compleja, ¿no? ¿estaréis de acuerdo en que, poner a una almirante como portavoz de defensa en Estados Unidos sería algo puramente a nivel, una mascarada, no sería algo positivo? Porque eso lo ha criticado Trump y ha dicho que lo va a revertir, por ejemplo. ¿O no? ¿O sí que es importante? O sea, me parece que, evidentemente, en términos de comunicación política, este tipo de cosas son dispositivos que funcionan de cara al electorado, pero que claramente no son estas las decisiones que estructuran la política de un país en materia militar o en cualquier otra política. Yo creo que Trump se ha destacado por encima de todo, más que como un gran gestor, que honestamente no tengo datos para opinar en un sentido o en otro, como un gran comunicador político. Ha sido capaz de articular en torno a algunas ideas que no estaban presentes en la política estadounidense, nuevas mayorías, que en algún momento es verdad que también han tenido un efecto contrario, ¿no? En algunas ocasiones mayor, ¿no? O sea, el rechazo a Trump en algunas ocasiones ha sido todavía mayor que la aceptación. Y yo creo que ese ha sido su gran acierto y quizás ese es el único punto de conexión que yo le encuentro con otras experiencias populistas que se dan en el mundo, en Europa, en América Latina, pero que más allá de la articulación discursiva a través de un liderazgo y de la oposición entre el pueblo y ese establishment que él identifica en un sentido muy concreto, más allá de eso, yo creo que cualquier comparación, en fin, Pablo, es te atrevida. pregunto, y os dejo ya, ¿tú considerarías, por ejemplo, dentro de lo que has dicho, ¿no? Que me parece muy importante esto, me parece muy importante, que poner a una mujer como representante y portavoz de defensa por el hecho de ser mujer sería una medida populista?
Creo que es una medida que busca un efecto de carácter comunicativo, pero si la pregunta va en el sentido de si yo creo que por el hecho de ser una mujer eso va a tener unas consecuencias directas en un sentido político o en otro, mi respuesta claramente es no. Ahora bien, el hecho de que sea una mujer o el hecho de que sea un hombre, yo creo que todos compartiremos que emite un mensaje en un sentido o en otro. Igual que si tú decides hacer un gabinete compuesto solamente de hombres, claramente estás mandando un mensaje. Otra cosa es que te parezca que es un mensaje irrelevante. Pues hay una parte de la sociedad que efectivamente piensa que es irrelevante. Hay otra... No te atribuyo Hombre, nada. Yo haría un equipo de profesionales, sean hombres o sean mujeres. Sí, el talento por encima. Pero, de bueno, todo. pero que igual hay que entender que existe una sensibilidad social. Yo diría que mayoritaria en muchos entornos, que considera que es esencial. Te pregunto esto porque, por ejemplo, hemos visto unas imágenes muy curiosas. Además, yo lo comentaba ayer en mi canal con Ronald Ledo, ex analista de la CIA del Pentágono, que la actual directora del Servicio Secreto ha introducido una política de la cual es abanderado Biden, Donald Trump la rechaza, que es la integración de las mujeres por cuotas. Y en el Servicio Secreto se ha metido un 30% de mujeres porque sí. Y esto ha propiciado que durante el atentado de Trump pues había mujeres que no daban la altura. Hay una señora que incluso se la ve que no sabe ni volver a enfundarse la pistola. Entonces, ha abierto también este debate. Pero las cuotas son con preparación, ¿eh? Es decir, si no las han seguido, pero nadie se le ocurre meter en el Poder Judicial a juezas que no tengan la carrera judicial. Pero para ser escolta hay que tener una altura determinada que se suprime. ¿Y no hay mujeres altas en Estados Unidos? No sé. Sí. No, el tema de las escoltas es curioso porque además incluso hay una foto en la que hay una de las escoltas que ni se atreve hay una foto que está agachada y están todos los tíos encima de Trump, ¿no? O sea, también habrá que elegir. Yo ahí estoy en el tema de que las cuotas para nada, cuestión de talento. Y punto, dejémonos ya de tonterías, ¿no? O sea, vamos, sí, tiene que haber equilibrios, mujer y hombre, estamos todos de acuerdo. Pero es cuestión de talento ante todo. Y de la capacidad para ocupar tu puesto. Yo es que estoy firmemente convencido de que existe talento entre las mujeres y entre los hombres. Menos mal. Claro, pero es que digo talento de mujer y de hombre, es que no estoy diciendo talento de hombre. No, sí, pero evidentemente cuando vivimos en un mundo en el que reconocemos, ¿no?, ambos, que existe talento entre las mujeres y entre los hombres, y resulta que la tendencia general es a que los puestos o ciertos puestos de poder sean ocupados sistemáticamente por hombres, y mucho más hace algunos años, evidentemente compartiremos que hay algo, además del talento, que está operando en esas Yo creo que estás hablando de hace algunos años. Pero Pablo, dependerá de la función, porque obviamente un juez que fundamentalmente tiene que tener capacidades intelectivas, pero un escolta que tiene que proteger las aptitudes físicas, igual que un bombero, tienen que ser ciertas y concretas. Y en España, por ejemplo, que ha imperado y se ha extendido esto, pues hay marcas de tiempo diferentes. No, y tienes razón, por eso precisamente, si yo mañana me presento a las elecciones, la mitad de mis compañeras son mujeres y la mitad de mis compañeros son hombres. Si me presento a unas oposiciones para el cuerpo de bomberos, no necesariamente la mitad son hombres y la mitad son mujeres. A veces reducimos este tipo de cuestiones a cuotas sí o cuotas no, pero hay muchos tipos de cuota, hay diferentes responsabilidades y lógicamente tienen que adecuarse las cuotas a esas características, pero digamos por ser proporcionados en... Pero has dicho que en tu partido sí la mitad serían mujeres, forzosamente. Porque es la ley. ¿Pero y por qué la mitad? Bueno, la ley en realidad no exige el 50%. Habla de una paridad del 60-40. ¿Por qué la mitad si el talento no es la mitad? Sí, pero respóndeme a la pregunta que te hice. Sí. Si los dos compartimos que hay talento entre hombres, en el grupo de hombres y en el grupo de mujeres, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Total. ¿Por qué la tendencia histórica, dices tú, mucho más antes que ahora? Yo también creo que es verdad, más antes que ahora. Pero ¿por qué la tendencia histórica, y aún hoy, en menor proporción, sigue siendo que los hombres acumulemos más puestos de poder? Tendencia histórica la tendencia histórica es la historia. Claro. Las mujeres no trabajaban hace 40 años o hace 50 años. ¿Y qué le vamos a hacer? No, hace 50 años trabajaban, pero no en puestos de talento. Vete a un juzgado y verás que la mayoría son mujeres. Bueno, y vete a la universidad. es este año cuando han empezado las primeras generalas, ¿no? En el ejército español. Me parece que es este año, ¿no? Cuando la primera promoción de mujeres en el alto ejército acaba de llegar. Es que creo que las cuotas... Y las cuotas, pues llega el momento que sean irrelevantes. Pero fijaos, he hecho un pequeño experimento. Fijaos lo que se ha avivado el debate, precisamente porque esta cuestión está muy sensibilizada socialmente y produce también esta polarización ideológica también en Estados Unidos con estas cuestiones, ¿no? Y bueno, yo he querido
si realmente es algo que es tan sustancial, está tan encarnado, de lo cual depende tanto nuestra sociedad, como para que incluso una persona llegue a intentar matar a Trump porque cree que hay unos derechos que están en riesgo. Pero ¿ha sido este el caso? Es decir, yo la información que he leído, es verdad que hay muchísima, lo que he leído es que la persona que ha intentado asesinar a Donald Trump era una persona más significada, además, con valores republicanos con que otra los- cosa. con No, los bueno, beneficios- demócratas parece ser, ¿eh? Yo lo que leí era había escrito como donado- republicano. Al Pero bueno, principio, pero luego pero parece no, que pero no, que no, 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 demócrata. me Te parece habla de relevante, cómo era. o sea, que Sí, sí, no- fuera de eso, ahora vamos al siguiente ítem, que para mí es el nuclear, que es precisamente este. ¿Quién puede verse amenazado realmente si Trump llega a ser presidente? ¿Por qué se estaría dispuesto, haya sido un lobo solitario, haya sido algo propiciado, haya sido organizado? ¿Qué está en juego para algunos si Donald Trump vuelve a llegar a la Casa Blanca? Porque Donald Trump efectivamente ha dicho cosas, bueno, ya las dijo en su momento, como que presidentes de Estados Unidos no eran tan inocentes, ¿no? Como cuando se le decía que Putin era un asesino, y él dijo, bueno, ¿y nuestros presidentes? Lo cual fue un auténtico... Ha dicho que la OTAN hay que revisarla, ha dicho que va a parar la guerra de Ucrania, es decir, ha dicho cosas de las cuales dependen miles de millones de dólares en empresas armamentísticas, en petroleras, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿quién puede querer ver a Trump muerto porque sus intereses dependen de que Trump no llegue a la Casa A ver, Blanca? yo quiero recordar que John Kennedy y Robert Kennedy perdieron su vida en parte porque se enfrentaron al estamento, al conglomerado militar norteamericano en aquel momento, y a las mafias y muchas otras cosas. O sea, que es decir, un presidente de los Estados Unidos se la juega mucho con lo que es el deep state y todo lo demás que está escondido detrás. Entonces, ¿quién puede? Pues yo creo que muchos, y con enormes intereses, y que tienen muchísimo poder hoy. Desde luego el conglomerado militar, desde luego, porque está claro, como se ha dicho, que Trump tiene bastante claro el bajar el nivel del tema de la guerra de Ucrania e incluso llegar a la paz. Y eso para para la administración actual no está ni por asomo en los planes. No, al revés. De hecho, acaba de significar en la OTAN con la guerra de Ucrania. Exacto, Biden. Entonces, los planes son absolutamente belicistas, cosa que me parece aberrante completa. Porque yo no sé, es verdad que viví la época de los hippies hace muchos años, se hablaba de paz y love and peace. ¿Qué nos ha pasado de repente que los occidentales somos tan guerreros? No sé qué nos pasa, que hay que seguir belicistas. Bueno, yo creo que hay que defenderse, hay que tratar de llegar a la paz, pero desde luego la administración Biden hay mucha fuerza detrás para que esto no se pare. Y esto no se pare significa que un conglomerado militar es lo mismo que una industria farmacéutica. Estamos hablando aquí de un conglomerado militar que tiene que seguir haciendo negocio. O sea, vamos a ver, no olvidemos nunca que detrás de todos estos presidentes están las fuerzas económicas, y que tanto de determinados sectores o del militar dan un empujón y un control al PIB importante de Estados Unidos, y que no están dispuestos a perder sus rentabilidades, y que los privados y que esos conglomerados dominan muchísimo a los políticos, no solo allí, sino también aquí, y que tienen muchísima fuerza, y que en el fondo van a tratar de parar esto. Yo espero que no sea de manera violenta de aquí a las elecciones, pero que tiene muchísimos intereses en que esto no cambie. Bueno, es que pero eso es, fíjate tú, que lo que estoy diciendo es, estamos por primera vez, yo creo que por primera vez en estas elecciones y en el tema, poniendo en duda el funcionamiento de la propia democracia, poniendo en duda el derecho a la alternancia. Es que esa es una realidad. No queremos saber de alternancia. Fijaros a dónde ha llegado la visión totalitaria del globalismo, que no se plantea la alternancia, y que los deep state norteamericanos no quiere para nada soltar el poder. ¿Hasta dónde llegará? ¿Hasta qué límite? ¿Dónde se pararán? Pero estábamos hablando de el impacto internacional, pero vámonos al impacto nacional dentro de Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la actitud de Donald Trump si llega a la Casa Blanca después de todos los procesos judiciales a los que se ha visto sometido, de toda la presión que ha sufrido durante estos años? ¿No va a haber un sentimiento de revancha, un sentimiento de venganza, en el que va a tratar de hacer exactamente lo mismo, en el que va a tratar de utilizar el Poder Judicial? ¿Puede evolucionar la política de Donald Trump hacia una posición mucho más fuerte del presidente y que anule el resto de poderes? Yo voy a ir un poquito atrás porque precisamente la declaración de Trump de yo acabo con la guerra de Ucrania en 24 horas, creo que fue así, es la que le dio la subida a la intención de voto, porque además aunó, porque
habrá un porcentaje mínimo de gente que le importe la guerra de Ucrania, pero hay un porcentaje máximo que no le importa en absoluto, más allá de lo que se está gastando, de lo que se está perdiendo, etcétera. Entonces, entiendo tu planteamiento, pero probablemente esa es la palanca, bueno, claro, ahora ya con el victimismo último también, pero la palanca para agarrar esas elecciones Claro, es que esa promesa. Mentalmente en Estados Unidos el ciudadano medio dice, bueno, aquí siempre se dice, ¿no?, que en Estados Unidos, por ejemplo, la sanidad pública es imposible, pero luego viene Zelensky y le damos 100.000 millones. Claro. Exacto. Es Pero bueno, que- la posición de Trump en relación a Ucrania ha sido esencialmente esta, es decir, Bueno, es populismo absoluto. no es una posición pacifista o que quiera incorporar un nuevo vector para analizar los conflictos internacionales. Esencialmente es la posición de un aspirante a gobernante que quiere privilegiar su economía particular frente a otro tipo de empresas que quizás otros le han dado más importancia. Pero, por ejemplo, respecto del conflicto palestino-israelí, no ha tenido esta posición. Yo le he escuchado en alguna declaración en la que cuestionaba la contundencia del gobierno norteamericano en su participación en este conflicto. Él decía, no, yo habría entrado rápidamente, más contundente, digamos, mayor escalada Pero ahí militar. los vínculos de Estados Unidos con Israel son mucho más fuertes. Con Ucrania Claro. realmente no tiene ningún vínculo. El único vínculo que tiene ahora mismo con Ucrania es actuar contra Rusia. Y aquí una de las incógnitas que podemos abrir es si se llegara a una negociación con Rusia, ¿Rusia se iba a conformar con los territorios del Donbass, con que se reconociera Crimea? ¿O Rusia iba a seguir presionando a países como Moldavia, como Georgia, una vez que... Rusia ha dicho que sí. Claro, Sí, es verdad que lo ha dicho. Es que Rusia prueba con Crimea. Nadie dice nada. Se imponen unas sanciones económicas pensando Estados Unidos y la Unión Europea que con esas sanciones Bueno, pero económicas... con Crimea después De que han pasado cosas. Después del 2014, Maidán. sí, sí, Ya, Maidán. bueno, pero 2014. prueba. Dice, vamos a entrar en Crimea. Pero porque le a han ver hecho cuál- en Maidán, ¿eh? Sí, vale. Sí. Tenemos el Un Maidán Maidán. con unos tiradores que todavía no sabe quién disparar. Y con o sea, un Soros Vale, pero a y con partir Open de ahí Society. dice Rusia, vamos a entrar en Crimea. ¿Y cuál es la reacción de Estados Unidos y la Unión Europea? Mirar hacia otro lado, imponer sanciones económicas que luego se van suavizando con el paso de los años, y Rusia dice, si no reaccionan aquí, pues vamos a seguir. ¿Y hasta dónde puede seguir Rusia? bueno, está Minsk 1, está Minsk 2, que además después Merkel ha dicho que eran pretextos para armar a Sí, Ucrania. sí. Es decir, que sí que pasaron cosas, lo que pasa es que Pero yo no se tengo respetaron. que dar datos. Sí, pasan en aras cosas, pero no la reacción que se podría haber esperado ante una invasión militar, pues una defensa también No, pero utilizando... fíjate que Minsk 1 y Minsk 2 lo tenían que haber respetado. Pero tú Crimea nuestros consideras que es una socios. invasión militar. Sí, lógicamente. Anexionan de forma unilateral Crimea, pues... O hubo un Claro. referéndum. Pero también. yo creo que donde está el fallo es en no respetar los acuerdos de Minsk. O sea, realmente es el fallo en nuestros socios. Y tenemos que aceptar ese fallo, que fue un fallo y que podíamos haber evitado todo lo que ha pasado después. Y que hemos dejado pasar una especie de guerra civil con el Donbass y demás, que no nos hemos fijado demasiado, que estábamos bombardeando ya Especie, haciendo no, fácil. guerra Es que no civil se Se estaba creando un absoluta, genocidio y sí. una guerra civil. Y al revés, hemos seguido acercando los misiles a Rusia. Creo que es un camino equivocado. Creo que podíamos haberlo hecho mucho más pacíficamente, igual que podíamos haber orientado en el 91 nuestras relaciones con Rusia de otra manera, y hoy estaríamos seguramente muchísimo mejor de lo que estamos. Pienso que sí, que había un camino de paz, y había un camino de colaboración y de entendimiento mutuo. Y que eso lo ha habido antiguamente, lo ha habido con la Unión Soviética, lo ha habido con mucho, ha habido entendimiento. Pues desde que cae el muro de Berlín hay una posibilidad de entendimiento y lo rompemos. Con la guerra de Yugoslavia se rompe Ahí absolutamente Estados todo. Unidos se convierte en la única potencia hegemónica, se considera que la Unión Soviética estaba totalmente devastada, que Rusia no iba a ser capaz de recuperarse y de volverse a convertir en una potencia internacional, y... Y empieza a actuar en Yugoslavia sin tener en cuenta a Rusia. Sí, bueno, Me Yugoslavia... encanta que estéis en Y este en punto, Irán, perdonadme, Sí. porque vamos a hablar ahora de si en esta liza presidencial de Estados Unidos está en liza precisamente la hegemonía política de Estados Unidos. Pero lo vamos a debatir después del corte publicitario. Pues estamos de vuelta en Origen hoy en este interesantísimo debate enmarcado, desde luego, en el trágico suceso que ha acontecido este fin de semana, pero que tiene, digamos, un marco mucho mayor, que es el de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, de las cuales estamos debatiendo hoy los diferentes posicionamientos sobre Joe Biden, sobre Donald Trump, sobre lo que representa políticamente cada uno, las medidas que han adoptado, las que otros quieren adoptar o quieren revertir,
Y les hacía una última pregunta antes de dar paso a sus preguntas. Saben que en la parte final del programa abrimos turno para que ustedes manifiesten las preguntas que consideren pertinentes. Si dentro de esta carrera presidencial, donde hay mucho en juego internamente en Estados Unidos, realmente la liza presidencial que habría podido poner esa bala muy cerca de la cabeza de Donald Trump es una liza geopolítica y es una lucha por la hegemonía política de Estados Unidos, por unos que quizá prefieran cederla mientras se hace una reconversión, como pretendería Trump, una reindustrialización, etcétera, etcétera, para ser competitivos frente a China, y otros que de ninguna manera están dispuestos a ello. ¿Cómo lo ven nuestros contertulios? A mí me parece una forma sugerente de proponer el tema, pero me parece atrevido deducir de un hecho del que todavía no sabemos muchas cosas. Yo al menos no las sé. Los servicios secretos estadounidenses andan todavía con buena parte de la información secuestrada. No sé si en algún momento terminaremos de saberla. Pero me parece que... Perdón, digo, para que los espectadores lo sepan, sabemos que un chico de 19 años que vivía a 70 kilómetros coge un rifle, se va allí, se posiciona a 1,20 m del candidato Donald Trump, abre fuego hasta 9 ocasiones sin que el servicio secreto haga nada, a pesar de que un montón de personas le ven, le graban y están diciendo ahí hay un tío con un arma. Es decir, que no es una teoría conspiranoica, no. Hay voces y preguntas. Además, un chico que sabía cuál era el único punto que no estaba vigilado ni tomado por el servicio secreto. Es decir, hay preguntas suficientes como para considerar que quizá no actuaba solo. No, bueno, las preguntas evidentemente existen porque no ha habido explicaciones, ¿no? Lo que dudo es que vayan a existir quizá todas las explicaciones que nos gustaría. Pero es cierto que siempre que ha habido un intento de magnicidio, frustrado o no, estas preguntas han existido y es verdad que es el terreno está, digamos, sembrado para la especulación. Yo simplemente respecto de esto diría que creo que hay que ser prudentes y que es muy sugerente, sobre todo para los políticos, asociar determinados hechos que generan una cierta conmoción en la sociedad, otra serie de factores de relevancia política. He leído el otro día, por ejemplo, el tuit que puso Santiago Abascal. A mí me llamó poderosamente la atención, por lo poco que me gustó. Y era un tuit en el que básicamente se establecía un nexo de conexión, una línea de puntos que unía ese hecho, ¿no? Una ideología concreta. Digamos, con la izquierda primero sí. Y luego con las posiciones que tiene el gobierno de España. Y yo creo que eso es peligroso. No lo hemos mencionado antes cuando hablábamos sobre la polarización, y es un factor que yo creo que hay que tener muy en cuenta, y es la responsabilidad de los políticos y de los líderes en el tipo de afirmaciones y el tipo de argumentos que ponemos sobre la mesa. Creo que eso también, o de eso también forma parte el problema, digamos, de la polarización. Sí, pero independientemente... Perdón. Sí, perdón. No. No, quiero decir que puede estar muy desacertado lo que hiciera Santiago Abascal, pero la pregunta es si Donald Trump en liza con Biden representa una liza por Estados Unidos por mantener su hegemonía. Fuera de lo que pasó este fin de semana, a Donald Trump le han abierto más causas casi que empresas. No, eso ha sido seguro. condenado. Pero la persecución que está teniendo Donald Trump, yo creo que no la hemos visto con ningún otro candidato. Asociar un intento de asesinato del que no sabemos mucho con todo eso... me parece mucho. No sabemos mucho y yo creo que tampoco vamos a tener mucha información. También es significativo que Donald Trump se va al suelo y se levanta lleno de sangre, les dice al servicio secreto, esperad, porque quiere lanzar un mensaje que es fight, fight. Es decir, lucho, no me van a parar, sigo aquí. Yo vuelvo Él es el primero que lanza ese mensaje. Al tema de la hegemonía. Yo creo, bueno, aquí creo que incluso en este programa se ha tratado el tema de la hegemonía norteamericana sobre Europa, ¿no? Y es histórica, es desde la propia creación de Europa. Eso no va a cambiar. Desgraciadamente, ya se vaya este Biden o venga Trump. Es histórico y como no cambiemos nosotros mismos y busquemos nuestra propia independencia, nuestros propios valores y miremos hacia todas partes, no va a cambiar. En cuanto a la hegemonía global de Estados Unidos, a ver, Estados Unidos tiene dos opciones en este momento. Puede morir matando, que es lo que pretende Biden y la administración de Biden y los globalistas. Morir matando, es decir, yo antes de caer,
como antes de caer ante China, antes de caer ante Rusia, ante los BRICS, ante lo que es ese otro mundo que ya representa casi el 50-60% del PIB, de la demografía y mucho más, antes de eso yo genero guerras, conflictos, amplío Ucrania y me voy incluso a Asia y hago lo que haga falta, a Taiwán y todo lo que venga después. Es un camino, es una elección, pero desde luego sería totalmente equivocada. ¿Ahora mismo Estados Unidos para morir matando? A ver, la otra opción para mí es la de Trump. La de Trump es la que hemos hablado de la transformación. Se puede al menos hablar de opciones multipolares. Se puede volver a hablar de multilateralismo, porque yo estoy con que Biden no ha sido para nada multilateral. Ha sido absolutamente unilateral. Cuando él llega a la presidencia sí que dice Estados Unidos vuelve. Sí, pero ¿sabes lo que ha hecho? Lo que ha hecho es tomar las Naciones Unidas, y yo he estado muchos años en ellas y las he dejado en 2000 presentando mi dimisión porque no estaba de acuerdo con la organización. Lo que hace esa organización a partir del 2000-2012 es alinearse absolutamente con las posiciones globalistas. Absolutamente. Y la Agenda 2030 es uno de los grandes ejemplos de cómo se cuece todo eso. Es decir, la administración Biden y el globalismo se hacen con la organización y se hacen con muchas instituciones internacionales. Entonces, al final, eso no es multilateralismo. Eso es control unilateral de las relaciones multilaterales. Y eso es una barbaridad. Entonces, si por lo menos Trump va a traer la independencia de las naciones dentro de esas organizaciones, va a traer un auténtico multilateralismo, bienvenido sea. ¿Que va a querer, que Estados Unidos no va a cambiar y va a querer siempre mantener su hegemonía? Pues sí. Pero yo prefiero casi una hegemonía que intente mantenerla por el lado de transformarla, de tratar de entender al contrario, demonio, que es que no hace falta que estemos en guerra fría de por vida. Vamos a tratar de entender al contrario y aprovecharnos de las ventajas win-win que tengamos. Mucho mejor que vamos a hacer guerra porque nos están hundiendo, porque van a ser más fuertes que nosotros. Más allá de la exigencia de Trump al conjunto de los países europeos que contribuyamos económicamente más al sostenimiento de la OTAN, una petición que por otra parte es compartida, no sé si en el mismo porcentaje, pero la filosofía es compartida por Biden, es decir, que el españolito de a pie pague más de sus impuestos para el sostenimiento de guerras que en principio están lejos de nuestras fronteras. ¿En qué consiste exactamente la propuesta de Trump respecto de la OTAN y por qué al español de a pie le interesa más? Yo creo que Trump lo que plantea... Biden, que yo la veo... No, Trump lo que plantea es dejar un poco Europa, es decir, ocuparos vosotros, mantener vuestros ejércitos. No sé, yo aquí me voy quedando y lo que no voy a hacer es manteneros y tratar de seguir... No busca esa presión, me da la sensación de que no busca la presión de misiles apretando continuamente el gatillo, preparados a apretar el gatillo. O sea, lo que quiero decir es que el timón de la OTAN, entendía de tus palabras más o menos, ¿no?, va a seguir estando en la mano de los Estados Unidos y que básicamente lo que se está proponiendo es una repartición diferente de las cargas económicas. Sí. A lo cual yo, en fin, tendría algunas dudas, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de los conflictos en los que participamos económicamente los españoles tienen poco que ver con los intereses de los españoles. Yo estoy contigo, o sea, mi duda está en que realmente si tenemos que aumentar nuestro presupuesto militar. Yo pienso que no. Claro, claro. Que lo que hay que hacer es cambiar nuestra forma de ser con el contrario. Pero aquí una cosa está clara, es que el modelo de defensa de la Unión Europea, que se basaba en una economía fuerte y en la coerción y en poder presionar con su poder económico, no ha funcionado. Tenemos una guerra a las puertas de Europa y eso ha hecho a Alemania, que llevaba muchos años reduciendo su presupuesto militar, incrementar el presupuesto a todos los países. España quizás el que menos está incrementando, pero Europa tiene que ser capaz de garantizar su propia defensa, porque Estados Unidos está claro que no va a estar siempre protegiendo a Europa. Y esto ya desde el año 2017, cuando Trump amenaza a la Unión Europea, es el propio Macron, que en aquel momento tenía un peso más fuerte dentro de la Unión Europea, el que lanza la PESCO y el que trata de crear los mecanismos y los instrumentos para que Europa pueda garantizar su defensa. Y eso exige que haya una mayor inversión en defensa. Sí, pero el problema que tienes ahí, o al menos el que yo percibo, es que si ese ámbito de soberanía que tradicionalmente han tenido los Estados, que es lo que tiene que ver con la articulación de la defensa y el poder militar, va a seguir en manos al final de los Estados Unidos a través de los mecanismos de la OTAN, esencialmente de lo que se está hablando es que la gente sencilla y trabajadora de este país pague un poquito más en términos militares. Pero España va a seguir pintando exactamente lo mismo en el diseño del mapa de intervención militar. Por eso no tiene que pagar más. Por eso no tiene que pagar pero mientras estemos alineados en la OTAN, tendremos que seguir... Pero también se puede dar la tesitura en la que España busque otro tipo de alianzas. Claro.
una dentro de la Unión hipotética Europea, salida de la entonces- OTAN. No, No, salida eso no. no. No, pero, No, pero sería- Pero redefinir, a ver, Pero había muchas maneras de entrar en la OTAN y había muchas maneras, y ojo, bueno, a ver, casos en la historia, por ejemplo, Francia, Sí, de Francia, entrada, salida Francia, y de buscar Pero diferentes tenemos tipos a Suecia, un país neutral desde 1815, Y se ha metido. y ha entrado. Finlandia, que tampoco quería entrar en ningún conflicto, se integra en la OTAN porque es la única manera de garantizar la defensa. ¿Cómo puede un país como España, con 47, 48 millones de habitantes, garantizar su propia defensa ante la Pero situación internacional? ¿estamos seguros que van a garantizar nuestra propia defensa? Hombre, El armamento que le está dando Estados Unidos en este momento a Marruecos es una de nuestras principales amenazas y que no para de llegar. O sea, ¿Es una manera de apoyarnos en la OTAN para que no nos invadan Ceuta y Melilla? No. Es una manera de que nos invadan Era Ceuta y el tema de Melilla. hoy, precisamente, ¿Seguro- que se ha visto ¿Seguros desplazado. de que el artículo 5 del Tratado de la OTAN se vaya a activar? No, no vamos a estar nunca. Pueden darse infinidad de circunstancias y que al final toda esa estructura de la OTAN pues no se pueda articular y no No funcione. lo veo tan claro. Pero los países pequeños, como son los países europeos, no les queda más remedio que actuar unidos. Y como hoy por hoy la estructura de defensa de la Unión Europea no es suficiente para afrontar las amenazas mundiales, las amenazas globales, pues no queda más remedio que seguir apostando por la OTAN. En cualquier caso, el paradigma sí que está bastante definido en esos términos de que Biden y todo lo que representa Biden, porque no creo que sea, de hecho yo creo que Biden, bueno, pues pintará lo que pinte, lo digo por lo que todos hemos visto de Biden, es mantener la estructura de la OTAN y el eje medular de la actividad de defensa como punto troncal de la política exterior norteamericana, y Trump no. Trump considera que hay que quitarle mucho más peso, sobre todo económicamente, mucha mayor carga a los ciudadanos de todo eso, que se apañen, o sea, sin Fíjate. abandonarlo, para invertir eso en industria y en políticas, digamos, nacionales. Fíjate que la batalla europea no es por las armas, la batalla europea tiene que ser por la competitividad. Y la ruptura del Nord Stream, que está provocada, sabemos por quién, ha roto la competitividad europea y nos está hundiendo en la miseria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconstruir nuestra competitividad y luego preocuparnos de nuestra defensa. Pero reconstruyamos nuestra competitividad, que nos la están destrozando y no por culpa nuestra. No, y es que además la Unión Europea tiene una dependencia de Rusia. Por muchas sanciones que se quieran imponer, desde el punto de vista energético, la Unión Europea depende de Rusia. Y eso no se puede De hecho, ignorar. ha sido una operación nefasta, yo creo, para España. Todo lo que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también la política del gobierno respecto de Argelia. Es verdad que esto nos mete un poco en nuestro anterior tema de debate, pero es cierto que ahí sí que se ha puesto muy en evidencia. Y vaya, lo digo yo que apoyo al gobierno de izquierdas, ¿no? Es verdad que esas políticas que ha puesto en marcha este gobierno, y que creo que habrían sido exactamente las mismas que había puesto un gobierno liderado por Feijóo, no responden con claridad a los intereses geoestratégicos de España. Pero son los intereses geoestratégicos de responden a los Estados Unidos. intereses globalistas Claro. de Estados Unidos. Es que Estados Unidos ha porque reforzado Sánchez mucho la sigue- venta del gas licuado, ¿no?, para España. Nos hemos quedado sin nuestro suministrador principal, que era Argelia. Ciertamente no ha sido una decisión útil. Y bueno, ya respecto de Marruecos podríamos hablar largo y tendido. Los intereses contrapuestos que tenemos España Pero y eso Marruecos. se vio claramente, por ejemplo, con la posición del propio gobierno de España cuando en 24 horas cambió su política sobre el Sáhara. Total. O sea, de acoger a un... Pero porque a lo había un- hecho Donald Trump. ¿Eh? Que porque lo había hecho Donald Trump unos meses antes, reconocer la tesis de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y eso es lo que lleva a la presión sobre España para que España... No, pero, bueno, la presión claro, de Marruecos y la presión de Pero Estados esa no era Unidos. la posición de España. España No, una la posición de España era es que España neutral, se ha saltado las decisiones de Naciones Unidas. O sea, España se ha roto ¿Pero por qué lo ha hecho? Porque le han decisión llamado de Estados supranacional. Unidos. Claro. Le llaman a Sánchez y le dice, oye, tío, que este es mi socio, se llama Marruecos, y ahora te ocupas de él. A mí todo esto va en línea de ese alineamiento total que tiene nuestro querido presidente del gobierno con el NDI norteamericano y con Madeleine Albright y con la administración americana. Las órdenes llegan. Y aún más grave, yo diría, todo eso, todas esas renuncias, digamos, ese incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, de las obligaciones que jurídicamente tiene España respecto del Sáhara Occidental, a cambio de algo que no está muy claro, porque ciertamente Marruecos, y lo ha manifestado en Naciones Unidas recientemente a través de uno de sus lobbies, sigue exigiendo y reivindicando la soberanía marroquí de Ceuta y Melilla, pero también de las Islas Claro, pero es una Canarias. tesitura que considero que es la más interesante de este debate, que es, o sea, de este punto final del debate, que muchas veces
cuando no solamente tu defensa, tu capacidad para defenderte, sino tu previsión económica, porque el Banco Central Europeo, del cual depende España, está conectado con la FI, depende de un tío, muchas veces no depende que esa persona te dé nada, simplemente es el que manda. O que no te quite, porque también otra de las cuestiones que tenemos que ver en la siguiente administración Trump, si es que se produce, es la política arancelaria. Yo recuerdo en la anterior administración lo que subió el aceite de oliva en Estados Unidos, que vivía allí. Fue imposible. Y eso que casi toda la oliva viene de Italia, pero las políticas arancelarias también pueden hacer muchísimo daño, ¿no? Si continúan en esas cuestiones. Las ¿no? sanciones, por ejemplo, que hemos puesto a Rusia nos están haciendo daño a toda Europa, el Nord Stream nos está haciendo daño y nos estamos tragando unos daños que podríamos evitar. Pues una última pregunta que me gustaría haceros y ya abro turno para que vayan poniendo sus preguntas, que serán los últimos minutos, como siempre, del programa. Pueden ir dejándolas en el chat. Lo último que le quiero preguntar es, bueno, hemos visto este acto, puede ser un incidente aislado, puede ser algo premeditado. ¿Creéis que puede ocurrir algo más de aquí a noviembre? ¿Creéis que puede haber algún tipo de suceso para que en el caso de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca y pare, por ejemplo, la guerra de Ucrania, ya se hayan puesto en marcha ciertas vicisitudes, hayan pasado ciertas cosas que hagan inevitable que por así decirlo, ciertos conflictos, ciertos frentes abiertos sigan adelante, con la implicación, por ejemplo, de Europa en primera fila, como quería Macron? Yo creo que salvo que tengamos la mala pata de que el Deep State americano se enfade mucho con perder el poder, podríamos llegar a las elecciones. Que además tuviéramos la mala pata de que se falsificaran las elecciones, que espero que no, pues llegaríamos a un presidente Trump. Creo que es lo que va a pasar. Pero puede ocurrir de todo. Es que hasta qué punto, cuando vas a perder el poder y tantos medios y van a pasar a otra administración, y dada la forma que tienen los globalistas de actuar, que ya no es de aceptar la alternancia como se hacía antiguamente, nos podemos esperar todo. Estoy preocupado. Bueno, incluso hechos naturales, ¿no? Quiero decir, nos puede faltar algún presidente sin que sea asesinado, algún futuro presidente, ¿no? Yo creo que por ahí va el factor que con mayor probabilidad va a suceder, y es, o bien Biden llega muy mermado a las elecciones, porque evidentemente yo creo que no hace falta conocer en primera persona la situación para imaginarse que no está pasando por un buen momento, y eso lastra y desgasta mucho a un candidato, sobre todo en una competición electoral que probablemente es la más exigente de todas cuanto podemos imaginar en el mundo. Y yo creo que puede haber alguna sorpresa en los próximos meses con un posible cambio de candidato por parte del Partido Demócrata ante lo abrumadora de los resultados de las encuestas que se están manejando. Hoy se publicaba una que en todos los estados volátiles, los swing states, Trump arrasaba, arrasaba totalmente, es indiscutible. Si esa tendencia no se corrige de inmediato, yo creo que al Partido Demócrata no le va a quedar otra opción que buscar otro candidato, inclusive para perder las elecciones. Fíjate que Kamala Harris, no sé, no tiene un carisma Se hablaba también tremendo. de Es que nadie quiere hacer unas elecciones para perderlas. Nadie ¿no? quiere perderlas. Ya, pero las van a perder por no haber tomado la decisión en su momento. Si esta decisión la toman hace podían 2 haber años, preparado pues un habrían candidato. tenido un candidato. Decían algunas personas... Pero si Biden no se retira... Ya, sí, no Decían hay algunas opción. personas bien informadas que uno de los motivos fundamentales por los que no se sustituía a Biden era por los compromisos económicos del Partido Demócrata con algunas de las corporaciones que han apoyado la candidatura de Biden y que tendrían algún tipo de obligación jurídica de devolución de esas cantidades antes del inicio de la campaña. El poder del privado sobre lo público, que Efectivamente. hablábamos antes, el poder Y total. eso estaría bloqueando seguramente que alguna persona como Kamala Harris se postulara de una forma más o menos explícita. Pero creo que incluso quienes dudaban de la probabilidad de ese cambio de candidato al principio, hoy tienen más dudas de que efectivamente se pueda llegar a producir. Yo si fuera el Partido Demócrata no elegiría a Kamala Harris. No, Hubiera empezado antes las y con un candidato con más vicepresidencias nunca han carisma sido buenas, y con más sí. posibilidades de ganar. O sea que parece que se pegan el Y tiro. Kamala es el cambio orgánico, si se quiere, ¿no? Como lo Hablaban también de natural. Michelle Obama, ¿no? Por ahí. Hablaban de Michelle Obama, pero parece que va decayendo. No sé, parece que Kamala Harris... Yo creo que una nueva candidatura daría un refresco.
Pero hay poco recoger a la tiempo. Sí, lo malo es que hay poco vicepresidencia. tiempo, ¿verdad? Lo están haciendo Sí, muy tarde. sí, pero a lo mejor lo están ya haciendo aposta, ¿no? Para Pero dar un golpe de creo efecto que no les va a final. quedar más remedio, porque es que No les queda Biden más cada remedio. día está peor. Es que, Bueno, Joe Biden dijo literalmente que él sería el candidato, si Dios quiere, a buen bueno, pero es que es entendedor. verdad, si Dios quiere, es que cada día, el otro día en la cumbre que cada de la día lo OTAN, lleva peor llama a Zelensky le llama Putin. A Kamala, Bueno, es que eso ha sido- Kamala Harris le llama Trump. Todo continuo. No, pero me refiero que puede que Biden no llegue vivo a la reelección. No, Por no, eso he pues, hablado vamos, yo ya del digo. hecho natural, claro. Es un hecho natural. Exacto. El hecho Bueno, biológico, ¿no? Como llamaban con Franco. Abrimos en los últimos 10 minutos este turno de preguntas entre la audiencia, hay muchísimas. Vero pregunta, ¿la guerra en Europa es inevitable? ¿Por qué la gente no protesta y sale a las calles? La guerra ya es un hecho, ¿eh? No es que sea inevitable, la guerra está en Europa. No hay- el futuro Pero, puede ser no lo sé, que dure, ¿no? Tampoco se puede debatir ahora mismo en Europa sobre las alternativas a la guerra. Hay un discurso único dentro de la Unión Europea. Sí. Y quien va en contra de ese discurso es señalado. Hemos visto cómo cuando se inicia la guerra, Podemos dice que no se va a enviar armamento. El Partido Socialista dice que se enviará solo material defensivo. Y al final, la presión de la Unión Europea, la presión de la OTAN, lleva al gobierno de España a enviar armas a Ucrania. Y nadie lo cuestiona. Porque cuestionarlo supone ir a contracorriente y ahora mismo no hay nadie que esté defendiendo otra postura dentro de Nadie lo de la cuestiona, Unión pero Europea. porque se ha organizado una especie de pensamiento único que puede muchísimo sobre la gente. Pero yo no sé, yo hablo con mis estudiantes, aquí no hay nadie belicista. Ningún estudiante mío se iría a luchar por Ucrania. Nadie se iría a perder la vida en este momento por ese conflicto. Y desde luego, si lo pones a sufragio en un referéndum, aquí nadie va a querer más belicismo. Yo creo que no somos un país guerrero. No, pero yo creo que en general en el mundo la gente no quiere guerras. No quiere nadie guerra. Bueno, tenemos a Polonia, tenemos a Lituania, que están como locas por entrar en guerra Es así. con Rusia, pase lo que pase. Es así. Pregunta HG, ¿la única esperanza del Partido Demócrata pasaría porque esta vez lo que le ha pasado a Trump tuviera éxito? O sea, una nueva ocasión, hubiera otro atentado. O sea, No, porque habría un siguiente candidato republicano, ¿no? pero no sería Trump. Yo ahí discrepo todavía más. No creo que lo que le ha sucedido a Trump beneficie en absolutamente nada a los demócratas. No, pregunta si la única esperanza de los demócratas sería Es que que vuelva a finalmente ocurrir. se acabe con Trump. En un nuevo atentado. O como La única esperanza de los demócratas. Sí. Sí. No, en absoluto, pero voy más allá. Creo que el hecho del atentado, y hay datos por ahí que lo corroboran, ha contribuido, que seguramente no era algo premeditado ni buscado por el Partido Republicano, ha contribuido a legitimar todavía más la figura de Y Trump. cuidado si vamos a otro atentado. Si hay otro atentado y es exitoso, es guerra civil en Estados Unidos. Yo no veo para nada que eso se termine en paz y que llegue a unas elecciones. Pero es que si hay un atentado serio... lo comentábamos antes, no tenemos datos, no se puede No podemos acusar a nadie, especular. se puede especular, pero es sospechoso, ¿no?, que atenten contra el presidente de los Estados Unidos y que el único culpable sea un joven de 19 años, cuando la repercusión que tiene eso no es atentar, no, No, es el... es la historia de los Estados Unidos en sus magnicidios. Siempre es alguien sin mucho poder, son que tiene muchos. está un poco para allá. Claro, Yo estoy pero hablando es de un Booth con Oswald Lincoln, al que luego matan también porque estaba organizado a por Oswald, detrás. Quizá la novedad es que es el primero en el siglo XXI. En el siglo XXI no ha habido ninguno antes, pero es verdad que en el siglo XX, en el siglo XIX, es que está Bueno, y que tiene sembrado. 20 años, que no ha tenido todavía tiempo de tener una carrera contra ese presidente o hacer... El problema es ¿no? que en noviembre del 63 el Servicio Secreto y los FBI confiscó Oswald, sí. todas las cintas y todo, y esta vez, pues claro, no han podido, ¿no? Pues efectivamente, una de las últimas preguntas que me gustaría haceros, que dice la audiencia, es si realmente hay una posibilidad de guerra civil en Estados Unidos. Yo lo veo lejos, no soy tan Yo tampoco pesimista. soy tan Vamos a esperar que no haya un pesimista. segundo atentado con éxito, pero yo lo veo muy lejos que haya otra vez un... Yo les veo muy, como se dice ahora, crispados. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos se pasa ya de la crispación. Y si hay un atentado serio, yo sí veo posibilidad de guerra civil y de levantamiento. Si hay un atentado, ¿no? Yo creo que, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los estados y los centros de poder han aprendido a librar de forma muy cruda algunas batallas sin la necesidad de incurrir en ese tipo de prácticas, que por supuesto tienen un coste humano evidente,
pero que también deteriora mucho las expectativas de quienes tienen el poder en estos momentos. Yo creo que una guerra civil en Estados Unidos de esas características como imaginamos sería nefasta probablemente para todas las partes enfrentadas. Pero no olvidemos que están muy armados, que la gente tiene sus pistolitas en casa. Quizá ese es uno de los grandes O sea, hablamos problemas. de una guerra civil clásica. Sí. Y eso no lo hemos comentado, el apoyo que ha dado Donald Trump durante todos estos años al uso de las armas y cómo al final ha sido víctima precisamente de que cualquier persona tenga acceso a fusiles de asalto. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Sí me gustaría en estos últimos 5 minutos, ya que son 4, un último minuto de conclusión para cada uno de los invitados sobre, pues sobre el tema de hoy, ¿no? Que es realmente Donald Trump, Biden, las elecciones norteamericanas. ¿Qué está en juego? Bueno, pues si queréis empiezo. A mí me da la sensación de que lo que está en juego es un nuevo paradigma alternativo al globalismo. El comienzo de una transformación, de un cambio. Igual que estamos viendo en Europa también un cambio en las percepciones políticas y en la necesidad de ir hacia un mayor soberanismo y esto también en Estados Unidos puede darse ese cambio. Entonces yo creo que tenemos un cambio de tendencia, unas posibilidades de que el globalismo no siga, y cuando digo que el globalismo no siga, no digo porque me molesta la palabra globalismo, me molesta el totalitarismo que implica el globalismo, es decir, la idea de pensamiento único, la idea de no disentir, la idea de amordazar, la idea de censura, la idea de imponerte una ingeniería social. Es decir, que acabemos con eso y volvamos otra vez a lo que era el siglo XX, en el que se nos ha olvidado que opinábamos todos, que estábamos en tranquilidad y que nos relacionábamos entre naciones respetándonos con nuestras políticas, pero respetándonos. O sea que si hay una posibilidad de eso, mi esperanza es que Trump la pueda abrir. Yo veo incertidumbre de aquí a noviembre. Es decir, hoy sí, si mañana fueran los electores a las urnas, probablemente ganaría Donald Trump, ¿no? Habría hecho una movilización además incluso del voto que no le votó en las primeras elecciones, pero no veo un panorama claro de aquí a que sea noviembre e incluso a que sea la investidura en enero, ¿no? No nos olvidemos que hasta el año 25 no habrá nueva presidencia en los Estados Unidos por elecciones, ¿no? Con lo cual yo no me atrevería a echar ningún órdago. Sí que quiero reiterar que todo el tema de los magnicidios llevan no sé si a las teorías de las conspiraciones, pero sí llevan a creer muchas cosas que al final no lo son tanto. Es decir, que no haya tanta cuestión sobre han sido un partido, ha sido al otro, a quién beneficia, a quién no, porque realmente fue un movimiento de la cara lo que salvó lo que hoy sería otro tipo de debate, imagino, ¿no? Entonces, muchas veces las cuestiones que se llamen suerte, mala suerte, hacen que todo pueda cambiar en cuestión de segundos. Así que prefiero no ir más allá de mañana. Pues yo lo que creo que está en juego el equilibrio mundial. Está en juego la situación interna de Estados Unidos, las libertades dentro de Estados Unidos, la división de poderes en Estados Unidos, pero también el equilibrio mundial. ¿Qué papel va a jugar Estados Unidos en un futuro? Dependiendo de que gane Trump, parece ser que va a ganar Trump, qué relevancia va a tener, va a mantener la hegemonía y se beneficiará Rusia, se beneficiará China de los cambios que pueda haber en Estados Unidos. Eso es lo que yo creo que está en juego y lo que veremos en los próximos meses. Yo creo que Trump nació como la respuesta de una parte muy importante de la sociedad norteamericana, de aquellos perdedores de la globalización, a las posiciones que una parte de ese establishment venía manteniendo, un sentimiento de orfandad que yo creo que es compartido en muchos países de nuestro entorno y que, por tanto, la respuesta que los demócratas pueden dar a Donald Trump precisamente pasa por ellos mismos. Me parece que Trump no tiene unas características singulares que le vinculen personalmente a esa parte de Estados Unidos que puede estar necesitada de cambios y que, por tanto, precisamente son los demócratas los que tienen que revisarse a sí mismos cuáles son sus posiciones como principal medida para hacer frente a Trump. E indudablemente creo que uno de los interrogantes que queda pendiente sobre la mesa quizá para un debate posterior es la
sustitución de Biden. Creo que sin una sustitución de Biden, la victoria de Trump es incontestable y digamos que caerá como fruta madura del árbol, porque no hay alternativa y sin alternativa, pues lógicamente habrá una mayoría amplia. Pues con esta última reflexión llegamos al final del programa, que esperamos haya despejado, por lo menos ofrecido, diferentes puntos de vista, que es lo que se pretende siempre en este programa, para que sean ustedes los que lleguen a su propia conclusión, eso sí, abordando el origen de la cuestión que siempre planteamos en este programa. Juan Antonio de Castro, muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias. Margarita, muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada. Sergio, también muchísimas gracias. Y Pablo, muchas gracias. Encantado de tenerte esta noche aquí. A todos ustedes les espero el próximo lunes a las 10:15 con otro programa de Origen, siempre en directo, donde lo fundamental, la clave es llegar al origen. Nos vemos el próximo lunes.